Moliendo Gordo, el repaso de la actualidad política que nadie querría escuchar. Buen día Aragón, buen día Teruel, buen día Cuevas de Almudén, comarca Cuencas Mineras. Somos Julián Miguel García y David Pérez Villarreal. Y esto es Moliendo Gordo, desde Tirbal para toda la nación. Empezamos, principiamos, es comencem. El Día Universal del Orgullo Rural no nació ni en lejanos despachos de la ONU en la ciudad de Nueva York, ni en las lúcidas mentes de los grandes hombres de Estado. Fue un producto 100% turolense, nacido del empuje, organización y proyección desde abajo de nuestros pueblos, en concreto de las vecinas de las cuencas mineras y su plataforma Rural Mineras, en un pequeño pueblo de las comarcas turolenses, Cuevas de Almudén. Y ese quizás sea su principal valor. No solo se trata de romper estigmas, de destruir relatos casposos y folclóricos paralizantes o de reivindicar otra forma de vida, sino también de construir desde nuestros pueblos, con nuestras propias manos, nuestras propias organizaciones, días, ritos y mitos, en definitiva de construir nuestro propio futuro sin esperar ni pedir permiso a nadie y ni a nada. Algunos pensarán que no es tiempo de celebrar, que tal y como estamos en lo último que hay que pensar es en mostrar orgullo de algo que está desapareciendo y sobre el que se predica mucho, pero se da poco trigo. Así es precisamente como nos quieren ver aquellos que solo ven nuestros pueblos como un espacio más para el expolio, el extractivismo y el enriquecimiento de una minoría. Solos, separados, tristes y pensando que el único futuro posible es el suyo. Por eso, precisamente, porque las pasiones tristes nunca movilizan nada, hoy y todos los días en Radio Monotes, la bandera del orgullo rural es nuestra bandera. Porque parafraseando a Emma Goldman, si no puedo tener orgullo rural, tu revolución no me interesa. Esto es Radio Monotes, esto es Moliendo Gordo. Adelante, endavant, endavant. La reina sin rey, sin trono, caballo de Troya, la que lo rompió todo, de su mierda saca oro y se fortalece, y como ave fénix de sus cenizas siempre sale... Bueno, pues otra semana más, otra entrega más de Radio Monotes, otro Moliendo Gordo más, pero hoy un poquito especial, porque venimos llenos de orgullo rural. David, ¡viva el orgullo rural! ¡Viva! La verdad es que también te digo una cosa, que dos capitalinos en el exilio, igual nosotros no somos los más representativos de algo como el orgullo rural, pero bueno, no sé. Bueno, o sí, David, al menos de las consecuencias del abandono, como mínimo. No seas tampoco agorero y déjate fluir un poco del Rural Pride, ojo, que además es invención turolense, loco. Como Radio Monotesco. No paramos de aportar cosas a la humanidad y mira cómo nos lo devuelve. La verdad es que esto es dar sin esperar nada a cambio, y esto sí que es coaching o psicología positiva esta de los modernos. A ver si detrás del crecimiento del coaching hay una conjura rural masónica. Imagínate por un momento que Mr. Wonderful fue creada en el corral de un pueblo y no en una cochera de Silicon Valley. Cuando se desvele la verdad ya verás cómo todas las putas historias de entrepreneurs dejan de comentar en una cochera para nacer en un corral rodeados de gallinas y ciemo. Eso sí que pondría a Teruel en el mapa. Se hablaría en todo el mundo de el Rural Valley o mejor, del Tirwal Valley. Joder, David, qué desperdicio aquí regalando ideas al coaching rural Teruel. Remonta del gobierno de Aragón y no vemos ni un duro. Maite Pérez, esa paguita ya para el Radio Monotes. Hablando de aportar, David, ¿nos traes algo para el programa de hoy? Que Radio Monotes no se hace solo. Ya ves, pues sí, algo tengo preparado. Vengo dispuesto a recuperar una sección de la temporada pasada que teníamos olvidada esta temporada, porque claro, ha habido una explosión de nuevas secciones, y supongo que nuestra monotada la echaba de menos básicamente porque el año pasado era la única sección que había, así que vamos con el chafardeo salsero tuitero este año con música.
Julián, este año hasta con música, lo Ya nunca he visto en la radio y en la industria del podcasting. Aquí aportando novedades, vamos, imparables. Todos los días. La verdad es que lo que llevo es un chafardeo salseo de Twitter, pero no del todo, me explico. Tenía pensado hablar sobre la resignificación por parte del consejero de Educación, Cultura y Deportes, Felipe Fachi, o como le quieras, bueno, un poco Fachi, sí, del monumento en homenaje y recuerdo a las víctimas de la Guerra Civil en Cariñena, paréntesis, yo diría que esto fue Fachi, queda bien, igualmente. Que también. Porque lo que hicieron es un poco de fachas. Pero bueno, entonces yo apostaría que a este evento fue el consejero de Educación, Felipe Fazi, y no Lambán, porque ahora, como veréis, para los que no estéis muy al tanto de esta polémica, esto que se hizo aquí es muy lambaniano. Y yo creo que básicamente fue porque sería uno de los pocos libres de COVID del gobierno de Aragón. Entonces ya sabes, o que libres de COVID o pasando cuarentenas. Entonces ya sabes, Julián, ahora el nuevo trending topic en todos los actos para el lambanato no es ni el Joker, ni el juego del calamar, ni It, ni el Resplandor, ni nada. Una buena dosis, como una buena dosis de revisionismo metatransicional en el cementerio para recordar todas las víctimas de la contienda sin distinción ideológica, bando o circunstancia, como si los defensores de un régimen democrático y golpistas contra esa democracia que luego instalaron un régimen fascista y totalitario durante 40 años en el país fueran iguales para una democracia, o como si Aragón no fuera la comunidad autónoma con más fosas comunes de toda España y fueran, bueno, básicamente cayendo de un bando a otro aleatoriamente víctimas en esas fosas comunes. Vamos, lo que se puede decir, otro éxito más para esta democracia que nos dimos entre todas y todos. Bravo. Hecho, ¿no? Bravísimo, bravísimo, bravo. Esto fue rápidamente denunciado por Izquierda Unida, Junta Aragonesista y Podemos. Bueno, todo lo rápidamente, quedan 2 días de diferencia con el evento en medio de un puente. Que claro, hay que entender los tiempos de los puentes, ¿no? O sea, no pasa el tiempo tan rápido en un puente o en un día normal. Y evidentemente lo hicieron por Twitter, por supuesto, porque qué mejor que eso, que generar una crisis de gobierno. ¿Para qué? Las crisis de gobierno son el pasado, Julián. Ahora, donde esté un buen tweet, que se quite todo lo anterior. Eso es de boomers, básicamente, crisis de gobierno. La crisis de gobierno son los padres. Efectivamente, y es de boomers, además. La nueva política, dicen. Pero bueno, en cualquier caso, ya sabes que hay prioridades en esta vida, Julián. Hablaron, cuando denunciaron Izquierda Unida, Junta y Podemos, hablaron de blanqueamiento del franquismo, equidistancia, de víctimas y verdugos. La verdad es que nunca es tarde si la dicha es buena. En cualquier caso, de toda esta polémica, si algo me tengo que quedar es con el tuit con el que se despachó una de las participantes en esta resignificación, que tras la polémica levantada en redes, que fue la directora general de Patrimonio de Aragón, Inde Marisancho, en el que decía: las víctimas de una guerra son víctimas. Los verdugos casi siempre salvaron la vida. No fueron verdugos los chavales de reemplazo que tuvieron que ir a pegar tiros al frente en uno u otro bando, ni quienes murieron en bombardeos sobre la población civil. Pues bueno, ¿qué quieres que te cuente? Si después de esto lo único que tienes que decir es esto, ni el mejor franquismo hubiese imaginado llegar tan lejos tras décadas celebrando el Día de la Victoria y pasar a celebrar los años de paz. Ya sabes, Julián, lo que decía Margaret Thatcher, que su mayor victoria no había sido nada más que el propio Partido Laborista. Pues eso, aquí 3/4 de lo mismo. Bueno, menos mal que no iba a hablar de esto, que iba a hablar de otra cosa en chafardeo tuitero, o sea, esto era un resumen, pero bueno, es que hay cosas, Julián, que son tremendas, en fin. Esto es muy aragonés, lo de... Sí, ¿Sabes cuando? Perdona que... No está la cosa como para... No está el programa como para ir haciendo intervenciones, pero muy rápidas. ¿Sabes esto? ¿Sabes esto de oye, ¿por dónde se va a tal sitio, no? Cuando lo que se enteró un turista, ¿no? Y dices, mira, ¿ves esa calle que tira para el fondo que se ven unos árboles al final? Pues esa no.
por la otra. Claro, pues esto es exactamente lo mismo. Pero bueno, en cualquier caso, volviendo a la pieza de chafardeo tuitero que tenía más o menos preparada, todo lo que nos preparamos aquí las cosas en Radio Monotes, que tampoco es salseo tuitero estricto, pero que como se movió bastante por redes, lo traigo aquí, era la excusa. Ya ves, no necesitamos demasiadas elucubraciones ni razonamientos para rescatar o crear nuevas secciones. Esto es Monotes, esto es benvinguts a la creatividad. En fin, al turrón, a lo que venía. Traigo un repasico de la entrevista que el pasado 28 de octubre le hizo Javier de Sola en Desperta Aragón a Carlos Reyero, director general de Forestalia, tras... como pie a la noticia de que Forestalia se había hecho con el 25% de los megavatios en la última subasta de renovables que realizó el ministro de Industria. Y dirás, pues vaya castaña, repasar una entrevista de otro medio y encima de un jefazo de Forestalia. Créeme, Julián, que vas a flipar, porque claro, ahora han salido de su zona de confort. Es decir, han dejado de comprar periódicos en los diarios para colocar su propaganda y claro... se han enfrentado a la dureza de la vida real y se notan un poco descolocados, por decir algo. A ellos que siempre les habían dado la razón y que siempre les habían dicho lo bien que lo hacían y lo mucho que luchaban por el progreso y contra la despoblación en Aragón, pues bueno, cuando chafan otros espacios aparte de la propaganda, pues se ven un poco las costuras. Así que vamos con este repaso, por lo que sea, ¿no? No sé... las cosas de el poco ¿no? De las cosas de preguntar. En fin, vamos con el primer corte y vamos un poco analizando esta entrevista. A provincias de Zaragoza y de Teruel, no sé si me puede precisar un poco más las localizaciones, las comarcas, por ejemplo. Como te digo, no te puedo precisar las localizaciones porque las tenemos precisamente en proceso de determinación exacta. Tenemos un periodo de tiempo. Vale, primer parón. Bueno, pues eso, las preguntas un poco empiezan sobre estos, ¿no? Sobre este paquete de energía renovable que compra Forestalia. Y pues pregunta un poco Javier de Sola sobre el tema de las localizaciones. Y él dice, bueno, nosotros tenemos mogollón de proyectos de energía, pero las localizaciones no las tenemos claras. Ya sabes, pues eso, el calendario, las movidas, claro. Como ves, de momento, todo clarísimo, conciso y súper preparado. La transparencia. Efectivamente, sigamos porque Javier de Sola pregunta que para no tenerlo claro, tienen alguna que otra querencia por algunos sitios. En el que se pueden identificar o se deben identificar ante el Ministerio cuáles son las instalaciones que se afectan a estos megavatios de subasta y todavía no te lo puedo precisar. Estamos en el estudio detallado de qué parques de los que tenemos en cartera de desarrollo se ajustan mejor a ese calendario para asegurar su cumplimiento. Cartera, el calendario y estas cosas. Vamos con la pregunta. Me decía en cualquier caso provincias de Zaragoza y de Teruel. ¿Por qué se fijan empresas como la suya tanto en provincias como la de Teruel sobre todo? Bueno, esto es una cuestión, es como una mina, no en el aspecto extractivo, pero sí en donde... Ojo, es como una mina. Esto es como una mina, pero no en el aspecto extractivo. No vaya a ser... ¿Tú crees que nos escuchará el director general de Forestalia? No lo sé. Si nos escucha, desde aquí nuestras salutaciones. Nuestros saludos. Luego dirán que hablamos mal y con razón. Pero eso, es como una mina. Nada de extractivismo. No vaya a ser, te des cuenta de que muy renovable, vale, pero que no dejan de estar planteando un extractivismo. Es lo típico que te falla el subconsciente, ¿sabes? Exacto. Y esto no era de subconsciente, ¿no? Pero esto es lo de no pienses en un elefante, ¿no? Igual. Esa es la lógica. Como cuando Pablo Iglesias decía, no, Íñigo Errejón no es un traidor, no. Eso. Pues es la misma lógica. Entonces, vamos con lo que queda, ¿de acuerdo? Es una mina. Está el recurso.
Te quiero decir, hay que poner un parque eólico donde hay viento, hay que poner un parque fotovoltaico donde hay radiación suficiente. Debe de ser que la radiación varía. En Aragón en general y en especial en el Valle del Ebro se da la circunstancia, se da la unión de ese recurso eólico que es constante y de gran calidad, y que también hay recurso solar, es decir, Todo esto para explicar que, hombre, evidentemente los molinos y las placas no los van a poner donde no hace sol y viento, pero bueno, revalorizando el concepto. Pero vamos a la magra. no se ponen los parques casualmente donde toca o donde se sortea, sino donde se dan las circunstancias. La primera es el recurso, la segunda es y tan importante como la primera, el impacto medioambiental que tiene, y bueno, pues para que ese impacto medioambiental sea razonablemente bajo, o sea, lo más bajo posible, hablando con propiedad, pues debe haber la menor población posible, tanto humana como faunística. ¡Pam! Ya está. O sea, el primero, el recurso. Claro, porque es una mina. y el segundo, igual o más importante si cabe, el impacto. El impacto, y claro, hay mucho menos impacto donde hay menor población humana y faunística. ¡Pam! Así es. O sea, por ejemplo, porque poner, yo qué sé, pues así, placas solares en todos los edificios, en todas las cubiertas de todos los edificios de las grandes ciudades, eso no cabe. Eso no, Julián. Así que... está feísimo eso. Está Eso tiene un muy impacto feo. ambiental. Gravísimo. Así que, al parecer, no es tan aleatorio. Esto no es tan aleatorio. Y la despoblación parece ser una condición. Lo que no acabo de entender muy bien de esta vaina es que si resulta que lo hacen por luchar contra la despoblación, traer gente a nuestros pueblos y generar empleo en el territorio, joder, una de las condiciones para instalar parques de renovables se cae por el éxito de su implantación, ¿no? A ver si después de todo el tema es que porque si joden una condición ya no puedes instalar renovables, ¿no? A ver si es que en realidad ni fijan tanta población ni generan tanto empleo. A ver si va a ser eso, o mejor aún, a ver si va a resultar que con menos gente, menos problemas. Y no sé, Julián, a ver si va a ser eso. Más no sé, ¿tú crees que van tan a mala idea? Así, estas grandes multinacionales. Joder, no sé, igual es una nueva estrategia de mercado que no acabamos de entender. Esto de pedir poca gente pero a la vez traer mucha gente, no sé, parece un poco paradójico. Que la gente rural ya sabes que de estas cosas complicadas no entendemos. Claro, las matemáticas, todo esto producto de la urbe. O sea, tú no puedes aprender matemáticas en un pueblo y sumar 2 más 2, claro, evidentemente. Leer, escribir y poco más. Entonces, la primera conclusión de la entrevista es que localizaciones no claras, pero siempre despoblados, que es un criterio básico para hacer instalaciones. Bueno, ya está. Y vamos a por el segundo corte, donde Sola, tirando de este hilo, pregunta por qué lo que se genera en Teruel no se queda en Teruel y se tiene que ir a Barcelona. Así que vamos con ello. Esos son los criterios básicos. Señor Reyero, hay gente que se pregunta que por qué no se hace esto de otra manera. ¿Por qué no lo que se genera en Teruel se queda en Teruel, lo que se consume en Barcelona se genera en Barcelona y de este modo se provoca un impacto menor en el territorio? Pues porque no es posible. Esto es tan sencillo como... Imposible. Adidas diría impossible is nothing. Pero bueno, sigamos. Esto, y te lo voy a comentar someramente. En Teruel tenemos una población de 130.000 habitantes o una cosa por el estilo, 140.000. La necesidad energética de 140.000 personas pues es muy baja. Bastaría con poner unos pocos parques. En Barcelona, ya que pones el ejemplo, la población es muy elevada, la demanda es muy elevada, y sin embargo no se dan las circunstancias
de recurso que te he dicho, ni de espacio disponible, por decirlo de alguna manera. Entonces, esto si vamos por el camino directamente del autoconsumo, por decirlo. Autoconsumo, locos, el camino del autoconsumo. En estos términos y llegando al extremo, acabaremos en la unidad de producción de energía y de todo lo demás sería la comunidad de vecinos o la vivienda unifamiliar. No creo que eso sea el camino que ha llevado a la humanidad al progreso. Se trata de que con la el progreso. El progreso. Hashtag el progreso. Hashtag el progreso. Compensación necesaria y con la creación de riqueza necesaria, quien tiene el recurso sea capaz de ponerlo a disposición de la sociedad en términos generales y que las ventajas sean para todos. Ventajas para todos. Bueno, aquí hay pero muchas cosas. ¿El recurso lo tiene Teruel o lo tiene Forestalia? Porque a mí no me queda claro. Bueno, se reparta para todos. Teóricamente se reparta para todos, no depende de nadie. Pero bueno, en cualquier caso, fácil, sencillo y para toda la familia. Julián, la necesidad energética de 140.000 personas es muy baja. De perogrullo. Pero hay Barcelona. Ni recursos, ni espacio y encima gente. Esto es imposible. Y vamos, si seguimos con este rollito de la energía turelense para los turelenses, ¿no? Acabaremos con la unidad familiar o la comunidad de vecinos como unidad de producción energética. ¿Estamos locos? ¿O qué pasa aquí? Yo me he imaginado ahí a los vecinos en el sótano de la finca con unas bicis enchufadas a la red. Claro. ¿Qué despropósito es este? ¿De qué va a vivir Forestalia si eso no se da? Si los vecinos empiezan a producir su propia energía. Es que nadie va a pensar en los niños, nadie va a pensar en Forestalia. Además, que evidentemente este no es el camino del progreso de la humanidad, Julián. Encima, retrógrados, sois unos insolidarios porque no le queréis dar a la gente vuestro recurso. Pero bueno, en cualquier caso, sintetizándolo todo un poco, esto de gestionar tus recursos, tener autonomía y soberanía, va en contra del progreso. Que lo que hay que hacer aquí es compartir. Porque compartir, recuerda Julián, es vivir. Es vivir. Así que vamos con el tercero, porque ahora, evidentemente, la pregunta del millón: ¿cuánto de esto retorna al territorio? Vamos. Empresas con las repercusiones que tienen el territorio de la instalación de estos parques eólicos o fotovoltaicos. No sé si nos puede poner un ejemplo. De cada 100 euros que genera un parque eólico, ¿cómo se distribuyen esos 100 euros? De cada 100 euros que genera un parque eólico, vamos a ver. Empiezan las dudas, los balbuceos, los tartamudeos. Vamos a ponerlo en términos más claros, vamos a aclarar esto, sigamos. Por ponerlo en términos, digamos que más entendibles, del coste de instalación, la generación del coste de instalación que te he dicho que anda por el 1.000.000 de euros en términos promedio, ¿no? 1.000.000 de euros por megavatio instalado. La repercusión que tenemos de coste, y te hablo de promedios generales, Uh-huh. La repercusión que tenemos de coste de terrenos aproximadamente anda por los 4.000 euros megavatio, entre el coste del propietario y el coste, digamos que público, la parte que pueden percibir los ayuntamientos vía tributación indirecta o tasas, y luego la generación, lo que tarda una instalación de este tipo en repagar la inversión, es decir, en que simplemente en términos corrientes, sin inflación ni obtener ningún beneficio, se repague la inversión, anda por los 8 o 9 años. A partir de ahí empieza a generar beneficios y bueno, pues hasta donde llega la vida, digamos que regulatoria o la vida útil de cada parque. Vale, entonces, más o menos, a pesar de las dudas, coste de 1.000.000 de euros por megavatio instalado, 4.000 euros de retorno más o menos directo en el territorio
a partir de tributación, de la compra o el alquiler de los terrenos, las tasas municipales, etcétera, por megabeto, 4.000 euros. Que es más o menos lo que le quedaría al territorio, teóricamente. Y luego, a partir de ahí, 8 o 9 años para cubrir el resto de costes, ¿no? Y a partir de ahí, de esos 8 o 9 años, hasta la fiesta, todo beneficios, hasta que la vida útil del parque acaba. O sea, sin contar a partir de esos 8 o 9 años, que serían todos beneficios, en el territorio se queda menos de un 0,5%. Bueno, estas de momento, a pesar de las dudas, lo que más o menos hemos entendido de esto, ¿vale? Bien, pero sigamos. Pero entonces inicialmente de cada millón 4.000 euros. No, vamos a ver, 4.000 euros de cada millón Pues ya no está tan claro. es el coste de la tierra. El coste mayor es la propia maquinaria que se instala. No, yo le decía el beneficio que obtiene el territorio, me decía, más o menos por cada megavatio, Pues eso, ganan lo invertido, en un principio, 1 millón, y le decía, de ese millón que puede haber de beneficios, ¿cuánto queda en el territorio? No, pero es que no estamos hablando de 1 millón de beneficios. Te estoy hablando en términos de coste. Estoy hablando de términos de costes. Está empezando a entrar en bucle conversa de besugos. Esto de, ¿no? Un poco con conversación de besugos. Pero bueno, sigamos. Claro, yo le preguntaba por beneficios. De lo que se gana, de lo que produce en términos económicos un aerogenerador, 1.000 euros ¿cómo se por distribuye? hectárea, 1.000 euros por hectárea. Ha habido precios inferiores, pero el precio del terreno está subiendo. El precio del arrendamiento por el terreno que se viene pagando anda por cerca de los 1.000 euros por hectárea. ¿Y cuánto se gana con una hectárea? Es que no se gana por hectáreas. Es que eso es No se gana por hectárea. ¿Claro? es un cálculo completamente... O sea, no tiene sentido económico. Se lo pregunto de otra manera. Por una instalación eólica o por una instalación eólica en este caso, ¿no? Por poner el ejemplo de los molinos. Si en un año ganan 1.000, si el beneficio económico es 1.000, de ese 1.000, ¿cuánto revierte en el territorio? Todo lo que esté contratado y pactado que revierte en el territorio a través del arrendamiento, y depende de las hectáreas que ocupe ese parque, más, digamos que, la tributación que hay que satisfacer en términos locales y autonómicos. ¿Y eso cuánto suele ser, de 1.000? Es que no es lineal. Me estás haciendo una pregunta que no tiene respuesta nada más que caso a caso. Es que la superficie no siempre está directamente ligada con el tamaño, y mucho menos con el beneficio. Vale, pues al final no está tan claro. No, o sea... Ahora este hombre se dedica a los negocios porque, vamos... Bueno, parece que sí, pero bueno. Ahora el beneficio es todo lo que está pactado del arrendamiento, tributaciones... Depende de las hectáreas, pero luego no. Porque no lo puedes calcular en función de las hectáreas. Porque hay que verlo caso a caso. Efectivamente, y no es lineal, porque me estás haciendo una pregunta, porque no me estás haciendo la pregunta que me gustaría que me hicieras, así que no tienes respuesta. Vaya, hemos pasado de 4.000 euros a que no está tan claro. Si apura un poco más la pregunta, Javier de Sola, igual el de Forestalia acaba diciendo que nada, que para beneficio, el favor que hacen a los muertos de hambre de esos de Teruel poniéndoles molinos, a los que les tendrían que pagar es a ellos. por el favor. Pero bueno, por ser capital. En este sentido, en este tercer corte, tercera conclusión, pues esto va a dar mucho beneficio al territorio. Vamos a luchar mucho contra la despoblación, y es tanto el beneficio que no sabemos lo que va a ser. Igual es tan variable que acaba siendo nada, como nada ha sido lo que ha dicho en toda la entrevista, y que aparece parece en estos momentos de atolondramiento en el que ves que se está poniendo la cosa dura en la entrevista, que no vas a convencer ni a los convencidos. Entonces, ¿qué vienen en estas ocasiones, Julián? ¿Tienes idea? ¿Qué viene en estos casos en los que te atascas, que no hay manera de explicar? Pues evidentemente falta de comunicación.
Eso no tiene ningún misterio. Otra cosa es que creo, como el otro día decía un compañero tuyo que me preguntaba en el mismo sentido, creo que la industria como tal tiene una obligación pendiente que no está sabiendo hacer, que es explicar realmente cuál es el impacto y con profundidad pues cuáles son las compensaciones. Bueno, si con este tiempo aún todavía no lo ha explicado, igual es que no lo quieren explicar. Pero bueno, en cualquier caso, adelante, seguimos. Y cuál es la necesidad que se está satisfaciendo o que se pretende satisfacer a través de estas promociones. Eso es un deber nuestro que evidentemente no estamos haciendo bien. Yo por eso le preguntaba antes, que cuál es el beneficio que repercute en el territorio. Sí, por eso, pero yo respecto a eso es que, vamos, estoy dispuesto a hacer un análisis con mayor profundidad y podemos emplazarnos a hacerlo. Y te lo daré o lo proveeré con todo detalle, como te digo, porque es una de las obligaciones que creo que tenemos, es comunicar a la sociedad realmente qué es lo que estamos haciendo, por qué y cuáles son los beneficios que repercuten en cada cual. Las consultas. Claro, evidentemente, como si no estuvieras en una entrevista para poderte explicarte. Claro. ¿Te imaginas que le hicieran una entrevista en la radio al director de Forestalia, director general de Forestalia, para que pudiera comunicarlo y que él lo supiera de antemano y pudiera habérselo preparado para comunicarlo bien? Claro, rollito instancia, Tú echas la instancia, te dicen lo que, ¿no? Lo bien o mal, ¿no? O sea, haces una actividad, te la corrigen y luego a partir de eso, pues bueno, ya otro día. A mí lo que me ha quedado claro, David, es que del 1.000.000 de euros que tiene que, ojo, no gastar, invertir Forestalia en molinos en nuestra tierra, 4.000 eurazos se lo dejan en pagar a los usureros y a los aburguesados ruralitas del territorio, a los terratenientes. Bueno, eso estaba claro al principio, pero luego no estaba claro. Y pero luego ya no tanto, efectivamente, pero bueno, aquí la verdad es que estamos dispuestos a esperar para ese análisis en profundidad, porque pero será para otro día, porque hoy parece que le viene mal. Hoy no. Rollito Això no toca avui de Puyol, el mejor Puyol aquí apareciendo. Igual lo hacen, pero en otra página de Diario Aragonés pagada como publicidad. Así que ahí seguro que todo queda claro, cero dudas, básicamente porque nadie les va a preguntar y nadie les va a llevar la contraria, no como en esas consultas que se han montado por los territorios, sobre las que evidentemente es preguntado y ejerce su opinión. Lo vota no, entonces Forestalia no pone un parque en ese pueblo que vote no. Pues hombre, esto tiene su tramitación y tiene su complejidad. Lo que te aseguro es que si yo no tengo el acuerdo con alguien para ocupar su tierra, pues no podré poner el aero en ese territorio. Pero eso es otra cosa, eso es un contrato entre dos partes. No es lo mismo que escuchar una consulta o no escucharla. Es que aunque las posiciones se tomen grupales, las decisiones son individuales. Vale. Aunque las posiciones sean grupales, las decisiones son individuales. Eso es evidente, pero individuales en muchos sentidos. Pero en muchos sentidos, del individuo. Más de uno. Efectivamente. Yo no solo estoy hablando de tener que llegar al acuerdo persona por persona, propietario por propietario, que también tengo que llegar a acuerdos con las corporaciones municipales. Las corporaciones municipales son individuos aquí, ¿vale? Municipales, y si la corporación municipal dice en mi territorio no vas a poner una instalación ni vas a cruzar una línea, pues no podré hacerlo. La conversación me parece que es muy interesante y vale. Estaría minutos. Hasta aquí el tema sobre las consultas. Es decir, parecía que sin acuerdo no hay instalación, pero bueno, luego hay muchos acuerdos individuales de por medio y ya no está tan claro. Como el que deben de tener con Arturo Aliaga, o como lo conocemos aquí, Arturico y su guitarra, para que cuando se ve que esos acuerdos individuales no van fluyendo como toca, saque la expropiadora a pasear
o directamente amenazan los ayuntamientos con los tribunales cuando se opongan. Así que, evidentemente, todo muy individual. Claro, aquí esto es como las cartas Magic, o como que hay cartas como con muchos superpoderes. Entonces, si tú tienes un acuerdo individual con Arturo Aliaga, ya la cosa la cosa va muy bien. Entonces, vaya acuerdo individual bueno que tenemos con Arturico, sería la conclusión. Esto me recuerda a lo del... A todo este discurso, ¿no? Con el tema de la negociación libre de los trabajadores con los empresarios, ¿no? En contra de los convenios colectivos y de que cada trabajador individualmente... ¿Qué es esa mierda de organizarse colectivamente? Vamos a ver. En fin, en conclusión, que para consulta, la que llevo aquí colgada. Básicamente sería la síntesis de esto. O sea, a mí hacer las consultas que queráis, que luego yo los acuerdos individuales, yo me lo quiso, yo me lo como. En fin, se va acabando la entrevista y de sola pregunta sobre un dato. Entonces, atenticos a este último corte. Una última pregunta. Salía hace unos días a relucir un dato. Los proyectos eólicos en tramitación suponen el 10% del suelo en Teruel. ¿Hasta qué porcentaje es sostenible seguir poblando la provincia de Teruel con aerogeneradores? Mira, yo no he hecho el cálculo de cuánto es la Otro cálculo sin hacer. superficie, no lo he hecho, de verdad, de cuál es la superficie en porcentaje de la provincia que se puede llegar a ocupar. Lo que te aseguro es que... Pero vamos, es que no me equivoco si te digo que no será el 10%. Una cosa, además, es que haya en tramitación, fíjate, para que tengas... No he hecho el cálculo, pero seguro que el 10% no es. ¿Evidencias? Búscalas. Cero. Un dato, en el Ministerio hay en tramitación 160.000 megavatios. 160.000 megavatios. Evidentemente no van a salir adelante los 160.000 megavatios. Como te decía antes, la tramitación es muy compleja. Hay cuestiones medioambientales, hay cuestiones técnicas, hay cuestiones económicas, hay un montón de circunstancias que hay Very difficult todo esto. que tener en cuenta. Y fíjate que el PENIEC lo que considera es que habrá 60.000 de esos 160.000 que se instalen. Evidentemente, bueno, si yo sumo todas las posibilidades o los posibles emplazamientos, a lo mejor me sale el 10% de una provincia, pero te aseguro que no se va a poblar de molinos y paneles el 10% de la superficie de la provincia, seguro. Bueno, pues eso, que todo es una broma, chavales, que cómo vamos a poner tantos molinos y placas, no os asustéis, peña, que os dejaremos, aunque sea un rinconcito para echar unas montas, unas sillas y una tele para que podáis vivir. Mira que sois exagerados, como si esto fuera una burbuja, como si este negocio fuera venderlo a fondos buitre, vender futuras instalaciones a fondos buitre, y no fuera trabajar, cumplir y hacer las instalaciones realmente comprometidas y compradas. Sinceramente, Julián, hacía mucho tiempo que no veía la descripción y asunción tan pornográfica de lo que es una bruja. Me parece tremendo. Desde luego. Yo la verdad es que desconozco si este hombre... si esto... Yo entiendo que cuando sales de la burbuja y sales en la realidad, igual si has pasado demasiado tiempo en la burbuja, lo que has escuchado en la burbuja no te vale en la realidad, pero macho, tremendo, tremendo. Sí, totalmente, sí. Totalmente. Pues nada, hasta aquí el chafardeo salseo de Twitter de hoy. Ya ves, Julián, a este paso, lo de @teruelano de la temporada pasada nos va a parecer una broma al lado de lo que está por venir. Totalmente. Le ha salido competencia. El son que ellos te tocan, currar tarde y mañana. Bailas bien si les conviene, consumiendo entre semana. Pero el viernes por la noche, eres dueño de la calle, rey de caña o garrafón
Y una vez pasado el chafardeo salseo tuitero que nos ha traído David, nos vamos a la parte de las entrevistas de Moliendo Gordo, porque hoy contamos con una de esas entrevistas a las que les teníamos más ganas esta temporada y qué mejor Moliendo Gordo para hacerla que en el que celebramos el Día del Orgullo Rural. Hoy vienen a los micros de Radio Monotes Edurne Caballero y Ana Santidrián, más conocidas como Biela y Tierra. Bienvenidas, bienvenidas, bien pegadas a Moliendo Gordo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Primera pregunta, un poco para situar a nuestros monoters. Contadnos qué es Biela y Tierra y a qué os dedicáis desde este proyecto. Pues mira, Biela y Tierra es un proyecto de comunicación. Es un proyecto en el que contamos contamos qué es lo que ocurre en el mundo rural, en ese mundo rural que nosotras visitamos con nuestras bicicletas, qué es lo que están haciendo esas personas que viven en el mundo rural, que están desarrollando iniciativas que son sin duda alternativas reales para afrontar los retos ambientales, sociales y económicos a los que nos enfrentamos con esta crisis en la que estamos. Y es un proyecto que surgió así como de una manera bastante orgánica de la inquietud que sentimos las 4 integrantes, pues Ana, yo que soy Edurne, Sole y Cris, ¿no? Que estamos preocupadas por la situación ambiental, social y económica en la que vivimos y sabedoras que en el mundo rural hay un montón de cosas que se están moviendo, dijimos, vamos a montarnos en las bicis, vamos a visitarlas, vamos a conocerlo y luego pues lo contamos y nada, y esto es Biela y Tierra. Y en esas estáis. Como estabas contando, Edurne, una de las patas principales de Biela y Tierra son las rutas en bicicleta en las que recorréis diversos territorios visibilizando estas iniciativas y alternativas reales vinculadas a la soberanía alimentaria, pero no solo, para afrontar como sociedad la crisis climática, económica, social, a la que ahora se ha sumado una sanitaria con la pandemia y a las que parece que próximamente se sumarán sendas crisis de producción y suministro. El pasado verano hicisteis ruta monográfica por nuestras comarcas turolenses y después de 2 meses, 47 iniciativas visitadas, 830 kilómetros y 9.200 metros de desnivel acumulados en las piernas, ¿cómo encontrasteis a las comarcas turolenses en términos de soberanía alimentaria y agroecológica? ¿Qué proyectos o iniciativas os sorprendieron más? ¿El futuro de Teruel será ecofeminista o no será? Pues decir que en general en los pueblos de Teruel y en los pueblos de casi todos los territorios que hemos recorrido hemos visto que hay una dificultad muy grande de acceso a productos locales de cercanía y de calidad, porque muchas veces lo que ocurre es que hay una pequeña tienda o algún tipo de suministro ambulante que va por los pueblos y que no llega la alimentación de calidad y que esa alimentación se va a las poblaciones grandes. Nos acordamos de Valeriano, que nos dijo en Albarracín, como nos dijo que la carne de calidad se había acabado cuando en los pueblos se terminó con los mataderos pequeños, porque es verdad que toda esa distribución se hace enfocada para los núcleos de población, que es donde más grandes, que es donde parece que solo está el consumo. Sí que es verdad que en Teruel hemos encontrado algunas excepciones, pues como por ejemplo Sabor Trashumante, que están en Fortanete y que comercializan directamente la carne de su ganadería trashumante, o la tienda S. Trufma en Cantavieja, con todo productos de Teruel, o el mercado agroecológico y local del norte de Teruel, que es un referente en soberanía alimentaria y cómo acerca esos productos a la población en general en Andorra. Y sí que es verdad que creemos que hay una falta también de sensibilización y de personas que demanden esos productos, ¿no? Servicios. Claro, es que es muy extraño, ¿no? Porque en las zonas donde se producen esos productos, después la gente que vive allá tiene dificultad de acceso a todos esos productos de proximidad y es muy extraño, ¿no? Y cómo superar todo esto, ¿no? Cómo hacer que esos productos queden y lleguen a esos territorios. Pues la verdad que estamos frente, como en tantos casos, frente a la tiranía del precio, ¿no? En plan, como es mucho más rentable económicamente llevarlo a otros lugares, pues dejamos desabastecidas esas poblaciones. Claro. Y bueno, es un poco pues lo que nos encontramos y que merece la pena denunciar primero y luego reflexionar y transformar. Y también pensamos, ¿no? Como la importancia de dignificar el sector primario, dignificar a esas personas que están trabajando ahí día a día, y hacíamos una reflexión así como
aprovechando el Día del Orgullo Rural, también el Día del Orgullo del sector primario, de la agricultura, de la ganadería, de esas materias primas que nos alimentan, que es que el 100% de los alimentos está en nuestros pueblos. Pues un poco como con las energías renovables, ¿no? Que también se generan en nuestros pueblos, pero luego al final esa energía tampoco es para esos pueblos, ¿no? Y tienen cortes de luz muchas veces en determinados momentos y también se van fuera. Es muy paradójico. Claro, eso es así, ¿no? Es como un paralelismo entre la soberanía alimentaria y la soberanía energética, y cómo al final parece que en esos lugares donde se han creado desiertos demográficos se aprovechan los recursos y las materias primas para llevarlas a lugares donde se han creado desiertos alimentarios, como son las urbes, ¿no? Claro, y este caso enlaza, por ejemplo, me dices, ¿el futuro de Teruel cómo será? ¿Será ecofeminista o no será? Pues en realidad el futuro de todos los lugares será ecofeminista o no será, porque es necesario para poder seguir estando en la tierra y seguir teniendo vidas dignas de ser vividas, será necesario un cambio de paradigma donde lo que prime no sea una visión economicista, monetarizada de la vida, sino que se pongan delante otra serie de valores, ¿no? Como la colaboración, la cooperación, la reflexión sobre la necesidad de preservar y conservar los recursos, sobre de distribuir de manera equitativa esos recursos y a la población en el territorio. Y como no solo es importante poner el foco en la producción, en aquellos trabajos que producen, sino en aquellos trabajos también reproductivos, ¿no? En aquellos trabajos que mantienen la vida, que mantienen, bueno, pues que podamos estar en el planeta. Claro, y que siempre se les da tan poca importancia, ¿no? Con la importancia que tienen. Que están invisibilizados, sí. Exacto. En este sentido que comentáis de la sostenibilidad y del futuro, la pandemia ha sido un buen varapalo. De esta pandemia dijeron que íbamos a salir mejores y más fuertes, pero no parece que vaya a ser necesariamente así, aunque en cualquier caso lo que sí que vamos a salir es diferentes. Quizá uno de los elementos que más se revalorizó durante este periodo es la producción y consumo alimentario de cercanía. ¿Creéis que han salido la soberanía alimentaria, el consumo directo y de proximidad más reforzadas de esta pandemia? ¿Es una buena oportunidad para que se sitúen más en el centro del debate político como solución ante la crisis de suministros y climática que se viene? Bueno, es lo que dices, ¿no? Que al principio, con todo el momento del confinamiento y del inicio de la pandemia, se vio clara cómo los servicios esenciales eran esos vinculados con lo más esencial, y la alimentación y el sector primario, pues quedó evidente que era esencial, y la gente reflexionó mucho sobre dónde, bueno, cómo tenía acceso a esos alimentos, y parece que en un principio, pues el consumo y la producción de cercanía tuvo un aumento. Luego, en muchos casos, se ha mantenido más por voluntad de las personas, ¿no? De las propias consumidoras, que por acciones directas de la administración, pero sin duda las dificultades asociadas a mantener esos circuitos cortos que favorezcan, ¿no? De mantener esos mercados de proximidad, de mantener esas redes que permitan el acceso a productos de cercanía y locales, pues sigue siendo algo difícil, y sigue siendo algo que no recibe los apoyos que serían necesarios, ¿no? Se siguen tomando decisiones a nivel de las administraciones que apoyan a los grandes proyectos, ¿no? Y que siguen apostando más por la economía monetarizada que por la economía de la vida, ¿no? Es que es una locura, porque aterrizándolo como ejemplo claro, al principio se cerraron los mercados agroecológicos de cercanía, y porque parecía que era más sano, más higiénico, más aséptico ir a comprar a un supermercado que hacer la compra de tus productos frescos en un mercado como podría ser pues el mercado agroecológico y local del norte de Teruel. ¿En qué cabeza cabe que entrando en un espacio cerrado como es un supermercado va a ser más higiénico que estando en un sitio al aire libre, ¿no? Y claro, bueno, pues hay que ser críticos con las decisiones también que toman ciertas administraciones y reivindicar lo que creemos que es importante para tener nuestro poder, para tener nuestra soberanía alimentaria. Claro, y luego no podemos olvidar que ese consumo directo y de proximidad no es solamente las decisiones de consumo que tomamos como elementos individuales consumidores en cómo nos llenamos el cesto de la compra, sino que está todos
todo ese consumo vinculado con las administraciones, ¿no? Todo lo que es la restauración colectiva de los colegios, de los hospitales, de las residencias, de los centros penitenciarios. Si desde la administración existiera una voluntad clara y directa de apoyar la producción local libre de tóxicos para abastecer a esa restauración colectiva que depende directamente de la administración, pues se fomentaría y se apoyaría muchísimo a esa producción cercana, pero ya se sabe que al menos por ahora no está habiendo una dirección clara y directa por parte de las administraciones. Claro. Al final las inercias son tan fuertes, ¿no? Las inercias que tiene ya montado el sistema, que ni siquiera una pandemia mundial que dura ya 2 años es capaz de frenarla un poco, ¿eh? Sí, así es. No sé en qué momento, no sé en qué momento nos daremos cuenta o habrá decisiones valientes por parte de las administraciones o una presión fuerte y bien dirigida por parte de la población que haga cambiar la situación. Nos estamos acercando peligrosamente a una situación de, como decíais, ¿no? A una crisis de suministro de materiales que yo creo que nos va a empujar a un cambio de maneras de funcionar, pero sería bastante interesante que lo hiciéramos de manera organizada y previsible y que no fuera algo doloroso para todos. Exacto, esa es la historia, sí. Bueno, y yo a veces pregunto, no, un poco ahondando en eso de las, ¿no? Reflexión, pregunta, más o menos. Ahondando un poco en el rol de las instituciones, Aragón, digamos que es el paradigma de eso, en el sentido de que, por ejemplo, bueno, con vuestra ruta lo demostrasteis, hay mogollón de iniciativas por el territorio, pero que luego, pues esos circuitos cortos y ese acceso a esos productos y a esos servicios se ven totalmente, digámosle, son menos accesibles que ir a comprar abajo de casa al Mercadona, por ejemplo. Entonces, bueno, en esa lógica, bueno, también sucede un poco con la producción, es decir, Aragón pone en servicio prácticamente el territorio a macrogranjas, por poner un ejemplo, a la producción eólica, cuando en realidad tiene la solución más próxima, estimulando esos circuitos cortos con inversiones mucho menores, pero se opera en esa lógica contraria. No sé si más allá del escenario de colapso que parece que se está instalando, veis alguna posibilidad de transformar esa mentalidad, ¿no? Porque muchas veces pensan la despoblación como una lucha con grandes inversiones, grandes empresas, etcétera, pero igual la solución es más la otra vía. Sin duda. O sea, nosotras, bueno, Biela y Tierra, como comentábamos al principio, es un proyecto de comunicación porque creemos que en primera instancia aquello que no se conoce no se puede valorar, no se puede amar, ¿no? Entonces nosotras queremos acercar toda esa riqueza que tienen nuestros pueblos y que quizá no hace falta grandes inversiones, sino valorar lo que tenemos. Nos decía también Joaquín Macipe, una de las iniciativas visitadas durante esta ruta de Teruel, que vivir en lo rural no es un acto heroico, sino que vivir en lo rural es casi un acto privilegiado porque la calidad de vida es mucho mayor a todos los niveles y la pandemia también nos lo ha demostrado, ¿no? Que la vida en las ciudades es insostenible con ese hacinamiento de personas en pisos que son como colmenas tapizadas, ¿no? Que decía la canción, y que la vida rural es realmente el lugar donde están nuestros recursos y donde podemos mantenernos. Es necesario que en ese caso la administración actúe con determinación y no se deje presionar por mercados y por otros elementos que influyen en la toma de decisiones. Y ahí es necesario también que la población nos empoderemos y reivindiquemos también un futuro de calidad para todas, digamos, ¿no? Hablando un poco del papel de las instituciones, varias han sido las polémicas últimamente en torno a la alimentación que han centrado el debate político. En concreto, la relativa a la reducción en el consumo de carne toca de cerca a uno de vuestros proyectos más interesantes, como el de los relatos de pastoreo, donde frente a la polémica ruidosa y superficial de estos últimos meses, relatáis las experiencias vividas en Bustar Viejo, en la Comunidad de Madrid,
con la ganadería sostenible y la que sería artesana, la Caperuza, y la escuela de pastores Campo Adentro. Contándonos un poquito más sobre esta experiencia en Bustar Viejo, ¿creéis que el problema de la carne es más su forma de producción que su consumo? ¿Es la ganadería extensiva una aliada para luchar contra el cambio climático y la despoblación que vacía nuestros pueblos? Bueno, sin duda, ¿no? Bueno, sin duda por partes. El problema de la carne es más su forma de producción que su consumo, pues está conectado, ¿no? Íntimamente. O sea, si hay una producción desmedida que envenena nuestros territorios, que nos contamina también a las personas con carne de poca calidad, que en realidad no tiene nutrientes suficientes como para darnos todas esas propiedades que nos da una carne de calidad, y que solo se mira por el dinero que cuesta, porque es una producción intensiva en la que los animales no tienen unas condiciones de vida dignas, pues sin duda está relacionado. El consumo llega porque es una carne muy barata, que no es de calidad, que no nos alimenta, eso vamos a tenerlo claro, porque hay una sobreproducción en la que los animales no tienen unas condiciones de vida dignas. Y es que no podemos olvidar que no todas las ganaderías, que no toda la ganadería es igual, ¿no? Frente al modelo de ganadería intensiva como el que hablábamos, de macrogranjas, que contaminan los territorios, está la ganadería extensiva, que sin duda, como decías, es clave para luchar contra el cambio climático y contra la despoblación. Porque la ganadería extensiva, por un lado, lo que hace es mantener los pastos que sabemos que son sumideros de CO2 muy importante, no solo las zonas arboladas son importantes, sino que los pastos también lo son, que son un foco de biodiversidad a todos los niveles, que es primordial preservar, y que son un foco también de desarrollo rural y de motor económico, porque con la Caperuza aprendimos que teniendo un pequeño rebaño de 130 cabras, salían de ahí 3 sueldos, con condiciones de trabajo muy justas, con momentos, se habla, ¿no?, que la ganadería, que el pastoreo es una profesión muy dura, pero si se ajusta la gestión de esa explotación y se hace también una transformación de la materia prima y una comercialización de venta directa, que es lo que nosotras aprendimos, sin duda es un foco. Y con la Caperuza aprendimos eso. 2 parejas jóvenes, tanto Conchi y Chus, que fueron a vivir allí con sus hijos, como Belu y Laura, que cuando estábamos con ellos pues estaban embarazados, y que, bueno, es un lugar en el que poder criar a las personas de manera mucho más consciente. Bueno, no solo el tema de los pastos, sino que también la ganadería intensiva es una de las principales causas de contaminación y de deforestación del planeta, ¿no? Que al final, por ejemplo, esta pandemia u otras posibles pandemias con el tema de la zoonosis pueden provenir por parte de esa deforestación y de la pérdida de biodiversidad, no solo en los propios lugares donde donde hay ganadería, sino ya ¿no?, en un mundo globalizado como este, pues donde se deforesta para poder obtener el producto de los piensos. Uh-huh. Sin duda, y además la ganadería extensiva es una aliada clave para mantener estos paisajes que nos llevan acompañando a la humanidad miles de años, como es también el pastoreo, que es uno de los oficios más antiguos que existen, y como prevención de incendios y como ordenación del territorio y preservación de todos esos lugares que tanto amamos. En este sentido, antes apelabas bastante en preguntas anteriores, Ana, a la voluntad de las personas, ¿no?, a esa presión social que se puede ejercer. ¿Crees que aquí la hay, falta? ¿Crees que es necesaria también en este sentido en la ganadería extensiva? Pues es que ahí nosotros lo reflexionamos bastante a menudo, porque sí que es verdad que desde distintos movimientos hay ahora una corriente animalista que creemos que está muy desvinculada de dónde vienen los productos que nos alimentan, y que la ganadería extensiva es clave, es imprescindible para cerrar ciclos. Y si queremos alimentarnos con, no hablo ya de consumir carne o no, pero si necesitamos verduras, cereales, alimentos, necesitamos también
cerrar el ciclo de esos productos. Sí, parte del problema es que la lógica urbana se antepone y aplasta la lógica rural, que es la que está más vinculada con los ritmos y los ciclos de la naturaleza, ¿no? A nadie que vive en el mundo rural y que entiende cómo funcionan los ciclos de la naturaleza le va a parecer extraño que la ganadería cumple un papel esencial en el ciclo, ¿no? Pero si nos desvinculamos a esa realidad y nos alejamos, ¿no? Y vivimos en un entorno estrictamente urbano, alejado de esos ciclos naturales, pues podemos entender que la ganadería es un agravio hacia los animales. Pero es importante, yo creo, entender la globalidad. Falta mucha formación y mucha información y conocimiento y cultura, ¿no? Eso como para empezar. Claro, y cultura rural, que parece que la industrialización y el conocimiento solo se da en las ciudades, pero bueno, no podemos dejar de lado esa cultura campesina que es que nos acompaña durante miles de años. Claro, porque en cierta medida se ha estigmatizado eso como que no es progreso. En un sentido, ¿no? Entendido urbano. Esto también lo reflexionamos. La semana pasada hablábamos con el filósofo que se ha hecho viral, con Miguel de Artieda, y un poco hacíamos esta misma reflexión, ¿no? En el sentido de que es como que el mundo rural no se puede, digámosle, se ha totalmente construido como una posición, ¿no? Únicamente, digámosle, tradicionalista, resistencialista. Igual, ahí también hay claves de progreso y de conocimiento que precisamente por esa estigmatización no nos son útiles hoy en día. Sí, la cuestión es que ha habido a lo largo de la historia un momento en el que se trasladó el foco a las ciudades como núcleos de generación de conocimiento en un principio, y luego a la generación económica, ¿no? Vinculada con el progreso y con la industrialización y con el control por parte de las administraciones de los recursos, ¿no? Y entonces esa visión, ¿no? Y ese centrar el progreso y la cultura y el desarrollo científico y económico estrictamente se había ido construyendo durante siglos, de conocimiento del entorno, de conocimiento de la realidad y de una manera de vivir de manera sostenida y sostenible con los recursos existentes, y se desprestigió todo ese conocimiento y y entonces ese desprestigio ha hecho que dejemos de lado todo ese conocimiento, que no se valore y que se centre todo el conocimiento estrictamente en una visión centrada en las ciudades. Y ahora nos estamos dando cuenta cada vez más que el conocimiento viene de muchos lugares y que la experiencia recogida durante siglos es y va a ser esencial para poder superar esos retos, ¿no? Porque los conocimientos locales de cuál es la flora y la fauna de cada lugar, cómo se gestionan los recursos, cuáles son esas razas y variedades más adaptadas, cuáles son esos manejos y esas acciones que se deben hacer para poder proveernos de alimentos, de gestionar de manera eficiente los recursos, van a ser esenciales en el momento en que la globalización se dirige hacia el colapso. Entonces, preservar todos esos conocimientos es esencial. Es que esa cultura campesina lo que hacía era un uso sostenible y resiliente de los recursos de alrededor, porque no se podían traer de otros lugares alejados, que es lo que ocurrió con la industrialización, con la globalización y con esa idea de progreso que decíais, ¿no? Y ahora que ya hemos pasado hace tiempo el pico del petróleo, yo creo que ya es momento de saber que no vamos a encontrar ningún tipo de energía que nos dé la densidad energética que nos estaba dando el petróleo, y que tenemos que hacer uso sostenible de lo que tenemos alrededor. Yo, que no soy muy optimista con esto de que la población en general reduzca su consumo de carne, teorizo que quizá a lo mejor los veganos compensan a los que siguen consumiendo carne a este nivel, y entonces llegamos a ese punto, pero porque unos lo dejan por completo y otros siguen consumiendo al mismo nivel. Pero la cuestión... Claro, yo creo que la cuestión, el consumo de carne y el impacto de la ganadería industrial es muy fuerte, ¿no? Pero creo que tenemos que dar un paso más atrás y mirar al sistema agroalimentario en su globalidad y cuál es el impacto que tiene, porque tampoco nos soluciona el problema si centramos nuestra alimentación en una alimentación, aunque no incluya proteína de origen animal, pero si
si incluye mucha cantidad de proteína de origen vegetal, de soja que viene del otro lado del mundo, o de vegetales también. o de vegetales producidos en agricultura intensiva con una gran cantidad de fertilizantes químicos y de fitosanitarios, pues también vamos a tener, y eso tampoco nos lleva a ningún lugar, ¿no? Es importante primero conocer, acercarnos a la realidad del sistema alimentario globalizado, que pone los pelos de punta cuando tienes delante las cifras, y a partir de aquí prioridades en función. Al final, mucha soja se ha de consumir por parte humana para llegar a los niveles de soja que se cultivan y se consumen por parte de la ganadería, ¿no? Y que bueno, que hay fuentes de proteína vegetal que pueden ser de cercanía sin necesidad de tener que irse a la soja, ¿no? Entonces, al final, eso es algo que se puede resolver desde mi punto de vista sin necesidad. Sí, por supuesto, por eso decía que es como dar el paso atrás y ver, ¿no? Porque una alimentación, reducir el consumo de carne es evidente, pero lo reduces y de qué manera. Lo importante es, creo que a la hora de reducirlo, pues aumentar la cantidad de proteína de origen vegetal, pero que esa proteína de origen vegetal sea de cercanía, sea de temporada. Claro, lo que pasa sean de variedades locales que puedan preservar y que tengamos semillas libres que no dependan de grandes monopolios y que seamos soberanas, ¿no? También en ese aspecto, por supuesto. Lo que pasa es que, corregidme si me equivoco, pero a mí me da la sensación de que la gente vegana y concienciada está mucho más concienciada con estos temas del consumo de proximidad y de cercanía que la gente que no lo es, ¿no? Quiero decir, no tiene por qué, pero al final yo creo que se suele dar más la situación de que estas personas están mucho más concienciadas con estos temas. Es decir, que la inmensa mayoría de los veganos no comen soja cultivada en Brasil todos los días. Bueno, no lo sé, o sea, yo la verdad es que no me puedo arriesgar a hacer generalizaciones, pero sí que es verdad que los grandes lineales de productos veganos en los supermercados cada vez están aumentando más, y si aumentan en los supermercados es porque aumenta el consumo, y si aumenta el consumo en los supermercados es porque las personas que requieren esos productos están haciendo su compra en grandes multinacionales, ¿no? Que ahí las personas que se enriquecen, bueno, pues no es una familia campesina que conserva la semilla local, esa semilla libre, sino es, bueno, grandes multinacionales que transforman esa legumbre que recorre 7.000, 8.000 kilómetros y llega a nuestros platos, pues, bueno, en otro La verdad formato. que sí, la verdad que tener un consumo justo y consciente a nivel alimentario requiere de bastante información, porque es todo es todo complicado de conocer, ¿no? Y de hacer. Y evidentemente las personas que se preocupan por su alimentación y que se han planteado el impacto que tiene su alimento sobre seres vivos, sobre el planeta, pues van a hacer un consumo pues mucho más responsable a la hora de alimentarse, que va a ser mucho mejor para su salud y mucho mejor para su entorno. Eso está clarísimo, ¿no? Pero sí que es cierto que se necesita una toma de conciencia sobre el consumo. Es lo más esencial. Totalmente. Cambiando un poco de tercio, con la aparición de Teruel existe como fuerza política y la confirmación de que el movimiento de la España vaciada busca en sus palabras, instrumento de participación política con el que presentarse a las próximas elecciones, el sujeto político de la España vaciada parece consolidarse dentro del escenario electoral. Con una perspectiva fundamentalmente desarrollista y modernizadora, la España vaciada centra muchas de sus demandas en grandes inversiones e infraestructuras, pero menos en una revalorización del mundo rural desde una perspectiva alternativa donde naturaleza, biodiversidad y sociedades más autónomas, más soberanas, más comunales, más compartidas y, por lo tanto, más resilientes, de menor huella ecológica y con una sabiduría acumulada, como comentabais antes, sean valores estratégicos de primer orden de magnitud frente a esta aceleración del cambio climático, ¿no? ¿Creéis que es la vía institucional la vía para luchar contra la despoblación? ¿Se están quedando antiguas las propuestas de la España vaciada? ¿Le falta verde a las propuestas de la España vaciada? De hecho, le falta verde a casi todo. Le falta verde y le falta realidad a casi todo. En esta ruta de Teruel, una de las preguntas que le hicimos a todas las iniciativas que fuimos a visitar es ¿qué les dirías a la Diputación de Teruel y al Gobierno de Aragón, ¿no? Si los tuvieras delante? Y todas me decían, les diríamos que todos esos dineros que en teoría hay y todas esas buenas palabras que, ¿no?,
con las que se les llena la boca sobre la España vaciada y la despoblación, se aterrizaran en realidad y que vinieran a preguntarnos qué es lo que necesitamos y cómo lo necesitamos, porque nosotras ideas tenemos y sabemos qué es lo que ocurre. Y creo que eso es lo que pasa, ¿no? Pasa que no se pregunta a las personas que están en el territorio qué es lo que se necesita. Y las decisiones se toman desde despacho, se toman desde la distancia, se toman con lo que decíais, ¿no? Sobre el paradigma del desarrollo y de la modernidad, lejos de la realidad del mundo rural, en la que la realidad del mundo rural está vinculado a lo pequeño, a lo local, a lo natural, a los pequeños proyectos, a las iniciativas medianas, a las cosas sencillas, que es lo que a lo largo de la historia han funcionado en el mundo rural y funcionan para la humanidad, a la excepción de estos últimos 60 años, ¿no? Y sí, claro, y en ese aspecto la vía institucional no es la vía para luchar contra la despoblación, pero es una de las vías, ¿no? Necesitamos que todos los agentes clave se sumen, se sienten a dialogar, se escuchen a las personas, sobre todo eso, ¿no? Como decía Edurne, y desde ahí se empieza a construir, porque el Estado español sigue siendo un lugar muy centralizado. El Aragón también está muy centralizado en la capital, y de ahí no se puede construir. No podemos tomar decisiones, no se pueden tomar desde ninguna administración decisiones urbanocentristas estudiando las causas de la problemática desde una mirada urbana, ni las oportunidades tampoco desde una mirada urbana y progresista. O se va al territorio y se trabaja desde ahí, o es imposible que ni las nuevas propuestas, ni las antiguas, ni ninguna van a ser de verdad transformadoras. Y luego hay muchas cosas que trasladamos al mundo rural, pero también ocurren en el mundo urbano, ¿no? No se puede equiparar una gran industria con una pequeña industria, ni en el urbano ni en lo rural, porque las necesidades y los requerimientos son distintos y, por tanto, la normativa no puede ser aplicada de la misma manera. Pues hablamos, yo qué sé, un pequeño proyecto de transformación agroalimentaria, una quesería o un lugar donde hace no puedes comparar mermeladas El Ababol con Ero. Evidentemente no van a tener los mismos riesgos sanitarios, o no puedes, yo qué sé, no puedes comparar una gran industria de quesos con, yo qué sé, con la quesería Bajo el Roble de Huesca. Es que no tienen ningún sentido y no se les puede aplicar la misma norma. Pero esto en lo rural y en lo urbano, porque es que pasa lo mismo en un lugar que en el otro. Lo que pasa es que en lo rural pues es más evidente, porque a estas trabas burocráticas se les unen las dificultades de que son poca gente, que están lejos de los núcleos de decisión. De la falta de servicios e infraestructuras también, porque nos hablaban algunas de las iniciativas, cómo a día de hoy toda la burocracia se hace de forma telemática con certificado electrónico, y cómo en su localidad no tienen ni siquiera una conexión decente de internet. Entonces es como lo que es un trámite burocrático que puede ser 5 minutos, a mí me lleva toda la mañana 4 horas, mientras se me carga, se vuelve a cargar, se me desconecta, lo tengo que volver a empezar el proceso desde el principio. Si no se toman políticas teniendo en cuenta la realidad de los territorios, es que es imposible que sean efectivas. Sí, y yo qué sé, las ideas o las demandas que hay desde los territorios, en un principio parece que son sencillas, ¿no? Nos decían, pues no necesitamos tanto que nos faciliten, sino que no nos dificulten, ¿no? Poder desarrollar cosas. Esto es algo que nos lo vienen diciendo desde la primera ruta, no solo en Aragón, sino en todas las comunidades. Sí, Eso ya no dicen, cada vez que hablan de las medidas, ¿no? Desde las administraciones que se toman, dice, es que vamos, yo creo que casi el 90% nos lo habrán dicho en las dos rutas. No queremos que nos ayuden, solo queremos que no nos pongan piedras en el camino. Más Así fácil, es. imposible. Entonces, pues esa es la... Sí, de estos temas de descentralización y de políticas de abajo arriba hemos tocado bastante también aquí en Radio Monotes. ¿Ibas a decir algo, David? No, que me recordaba esta reflexión a una película italiana en la que, bueno, escogían a un ciudadano random para ser presidente de la República, creo que era. Y bueno, claro, él iba como muy pragmático a solucionar los problemas, y cuando empezaba a solucionar demasiados problemas, ¿no? Él dijo, pero no me venía aquí a solucionar problemas, no, es que si solucionamos los problemas dejamos de ser necesarios. Entonces la reflexión era un poco más o menos parecida.
Sí, eso también nos lo han dicho, ¿eh? Dice, igual si nos lo ponen más fácil, luego sobran. Y la verdad que no sobra nadie, que no tiene que haber ese temor a que sobre gente, no sobra gente porque tenemos muchos retos y hemos de construir muchas cosas y la energía y la capacidad de todas es necesaria. Cada una en su lugar, pero poniendo lo mejor de cada una, eso está claro. Antes hablabais un poco del tema medioambiental. La actualidad de Aragón pasa por múltiples conflictos ambientales. A los Yesa, Mularroya y la presión pantanera se le suman el despropósito de ampliación de la estación de Ferler por Castanesa, con un presidente alardeando de negacionismo del cambio climático, la instalación de Amazon, que consumirá más energía que toda la ciudad de Huesca y privatizará la administración digital de todas y todos los aragoneses, o el boom de macroparques de renovables que amenaza con lo poco que queda de nuestros pueblos para vivir de energía, para servir de energía a la urbe. Parece que nada cambia bajo el envoltorio verde con el que nos venden este gobierno de Aragón. Siguiendo con el tema de las instituciones, ¿están las instituciones aragonesas a la altura de las transformaciones que necesitamos? ¿Se hace necesario construir una agenda alternativa desde las soberanías compartidas y el ecofeminismo para contrarrestarlo? ¿Es posible esta agenda sin dinamitar el rol de colonia para la urbe que tiene el mundo rural? Se te ha olvidado, entre lo que has nombrado, se te ha olvidado nombrar el macromatadero de Calamocha, que es un despropósito a un nivel... Eso fue después el primer anuncio de inversión de la provincia de Teruel, justo después de la pandemia, junto con un centro de mayores de... O sea, justo acabó de levantar un poco las restricciones y eso, un macromatadero y un centro de mayores como clásico, o sea, esto suena un poco raro, pero... Dos macromataderos en el fondo, David. pero... Pues sí. Claro. Sí. ¿Están las instituciones a la altura? No. Bueno, no. Sin peros, ¿eh? Sí, no están a la altura porque lo están demostrando. Están demostrando que no toman conciencia ni son responsables por la situación que estamos viviendo y el momento histórico que estamos viviendo a nivel mundial, yo que sé, a nivel planetario, a nivel nacional y a nivel autonómico. Estamos en un momento crítico, clarísimo, con una limitación de acceso a los recursos, con una limitación de suministros, con unos niveles de impacto ambiental enormes y las propuestas que hay, pues la verdad que, bueno, es que las habéis nombrado aquí, ¿no? Y encima defendiéndolas como las están defendiendo. Es que no. Claro. Y además es que si lo aterrizas en los territorios, hay una parte importante de la población que están en contra de todo este tipo de actuaciones, ¿no? Y entonces no se acaba de entender. ¿Que si es necesario construir una agenda alternativa? Pues sí, ¿no? Basada en el ecofeminismo y en las soberanías compartidas, pues es esencial. Es esencial que desde que las zonas rurales, ¿no? Que es donde se concentran los recursos, porque en los núcleos urbanos pues no hay recursos disponibles, pero en las zonas rurales sí, pues que se desarrollen más organizaciones que les permitan una soberanía en el uso de esos recursos, ¿no? Porque cada vez están más limitados y no tienen acceso a ellos. Claro, antes hablabais de que la vía institucional no es la vía, pero es una vía, ¿no? Y el gobierno que tenemos en Aragón no es el PAR, el PP y Vox. Es un gobierno en el que está Chunta Aragonesista, en el que está Podemos. Bueno, del PSOE del PSOE de Lambán ya sabemos lo que podemos esperar, pero quiero decir, ¿qué le diríais supuestamente a estas vertientes más progresistas que hay en el gobierno de Aragón para que reaccionen? Porque, quiero decir, a priori no hay una alternativa más progresista institucionalmente o que debiera ser más favorable a estos temas. Bueno, yo le diría un mensaje al gobierno de Aragón y otro mensaje a toda la población, ¿no? Y en primera instancia el mensaje que mandaría a las compañeras, a las oyentes, al público, a todo el mundo, es que no olvidemos que el gobierno, una cosa es el gobierno y otra cosa es el poder. Y que quien ostenta el poder quizá no sea el gobierno. Y que quien ostenta el poder también podemos nosotras tener ese poder, ¿no? Y que tener en cuenta que, como decías, ¿no? Una agenda alternativa, un pueblo organizado
y trabajando por el común, por el todos, por esa perspectiva ecofeminista en la que tengamos vidas dignas, pues se construye también desde el activismo, el movimiento social, la reivindicación conjunta y desde ver que, si decías antes que no eres muy optimista, ¿no?, con el panorama que hoy, nosotras en un principio lo que quisimos hacer con Biela y Tierra era mostrar que ante los datos que tenemos alrededor de crisis climática, social, económica, a todos los niveles, pues que hay alternativas y que es preciso apoyarlas y tomarlas como ejemplo para seguir nosotras, y que ya están, que no son utopías, que no son quimeras, que están ocurriendo y que son nuestras vecinas y vecinos, ¿no? Y que es necesario que estemos ahí. Eso por un lado a la población y por otro lado pues a las instituciones, bueno, pues más que nada que pues le diría que escuche, bueno, primero que pregunte y luego que escuche, y que tienen una responsabilidad del cargo que ostentan, que se ha dejado en ellos una confianza y que tienen la responsabilidad, que es que no les queda otra. Sí, yo así como completando las reflexiones de Ana, diría también, apelaría a la baja participación que está existiendo, ¿no? Los colectivos cada vez se encuentran con menos participación por parte de la sociedad y es importante fomentar la participación en esos espacios de reflexión conjunta, de construcción conjunta, porque esas alternativas deben ir de abajo hacia arriba, ¿no? Yo creo que la sociedad tiene, como personas que participamos en la sociedad, tenemos esa responsabilidad de reflexionar y de decir qué es lo que queremos y cómo lo queremos, ¿no? Y eso se debe hacer de manera colectiva y de alguna manera la participación en asociaciones y en colectivos pues debería aumentar, porque cada vez estamos como más en flojitas, una situación, ¿no?, crítica. Sí. Lo decimos, ¿no?, que un cambio de rumbo no es solo necesario, sino que es urgente y que en estos momentos la percepción de movimientos sociales, de activismo, de militancia cada vez está más baja y que ahora más que nunca necesitamos unirnos. Sí. Y a nivel de los cargos políticos, aparte de la responsabilidad que dice Ana, ¿no?, yo añadiría valentía. Valentía para proponer polémicas no han de ser válidas o no las han de reafirmar. Yo creo que estamos en momentos en los que la valentía por parte de los representantes políticos es totalmente necesaria. Bueno, con este alegato al activismo y a la militancia pasamos a... que nos parece estupendo aquí. Sí, aquí... Si os seguís alguna vez sabréis que estamos a tope con esto. Bueno, aprovecho para pasar un poco a la siguiente pregunta, ¿no? Ya la penúltima. Claro. En este programa celebramos el Día del Orgullo Rural. Aquí nunca nos quitamos las gafas rurales, así que cerramos con una pregunta clásica en Radio Monotes. Siempre incidimos mucho en el mundo rural como un espacio de arraigo e identidad, tejedor de comunidades de cuidado y autosuficiencia colectiva ante el abandono del Estado, frente a un mundo urbano que pivota sobre la emigración, el desarraigo, el individualismo, la soledad, la inseguridad y el desorden neoliberal de la vida. ¿Puede ser el mundo rural recuperado desde este punto de vista una alternativa civilizatoria frente a las crisis que se agolpan? ¿Cómo puede ayudar Biela y Tierra a ello? Vaya pregunta. Ostras, bueno, cómo puede ayudar Biela y Tierra a ello creo que es demasiado ambicioso, ¿no? ¿No? Demasiada responsabilidad, ¿no?, sobre vuestros hombros. Sí. No, bueno, no sé. Para mí creo que el aporte de Biela y Tierra es mostrar ejemplos que no son utopías, que ya están ocurriendo y que lo están llevando a cabo vecinas y vecinos con mucho esfuerzo y que creemos que tiene que ser reconocido y dignificado por toda la población, sin duda. Y es que el mundo rural, frente a lo que decías, el mundo rural es un ejemplo de autoorganización y autoabastecimiento en muchos niveles, tanto de soberanía alimentaria como de gobernanza, como de soberanía energética, ¿no? Que si reflexionamos sobre las identidades rurales y sobre una alternativa civil, yo creo, y lo hemos reflexionado entre las dos, que las identidades rurales están estrechamente vinculadas a una conexión mucho más directa con la naturaleza, mucho más directa al uso de esos recursos y a tener una autonomía y a una autogestión, ¿no?,
de los recursos y por tanto tienen muchísimo que ofrecer, más en una situación de crisis, y por tanto vamos a depender mucho más de la naturaleza. Y por tanto, esas personas que viven en un entorno más cercano y más conocedores de los ritmos, de los recursos y de cómo utilizarlos, pues van a ser personas clave, por supuesto. Eso. Y ahora ya sí, para finalizar la parte de la entrevista, ¿dónde os pueden seguir nuestros y nuestros monoters y cuáles son vuestras próximas actividades, proyectos o lo que tengáis entre manos? Bueno, pues nos pueden seguir a través de la página web www.bielaitierra.com, donde está recogida toda la información. Es un repositorio de lo que vamos trabajando, y si las próximas actividades, acudiendo a congresos, a donde nos llaman para difundir lo que hemos aprendido a día de hoy en esta última ruta en Teruel. Y recoge al final es lo que es Biela y Tierra, un proyecto de comunicación que recoge, bueno, pues todas esas identidades, ¿no?, que hablábamos del mundo rural. Y así como el siguiente proyecto o la siguiente aparición o la siguiente colaboración que tendremos, pues mira, este viernes, sábado y domingo, desde Fridays for Future Zaragoza, organizan un festival ecosocial que titulado Abriendo Melones, que lo que proponen son charlas y reflexiones, pues para conocer, reflexionar y construir colectivamente alternativas frente a las crisis en las que tenemos, y nos han invitado el sábado por la mañana a participar en una mesa redonda titulada Medio Rural y Conflicto de Territorio en Aragón. Y participaremos junto a las Juventudes de Artieda, de la plataforma a favor de los paisajes de Teruel, para hablar pues un poco de estas alternativas, ¿no? Y nada, nos parece, la verdad, que felicitar a la gente de Fridays for Future que abra esos melones y que los coloque sobre la mesa para que discutamos, para que reflexionamos y para que se conviertan en temas de conversación esenciales en estos momentos en los que tenemos, y que sirvan también pues para hablar cuando nos tomamos cervezas o cuando estamos haciendo trabajos conjuntos o cuando estamos hablando con las familias, porque de esas reflexiones y de ese compartir de pareceres estamos convencidas que van a salir propuestas alternativas y un cambio de conciencia. Muy bien. Cuando comentabais las redes sociales, creo que se ha cortado un poco, si las podéis repetir. Vale. Bueno, pues nos pueden seguir a través de Facebook, Instagram y YouTube. Vale. Busca Biela y Tierra, entiendo que se llaman, ¿no? Biela y Tierra, sí. Sí, Biela y Tierra todo el rato. Muy bien. Hashtag Biela y Tierra. Vale, pues hasta aquí la entrevista con Ana y Edurne, pero no acaba el show Monoter porque David, como nos tiene acostumbrados en los últimos programas, nos trae un juego para cerrar de manera más distendida y juguetona la entrevista. ¿Qué juego nos traes hoy, David? Así es. Bueno, pues como hoy una de las actividades que hacen nuestras invitadas son pues, talleres, charlas, etcétera, para trabajar con la sociedad en general, temas de soberanía alimentaria, movilidad sostenible, ecofeminismo, consumo consciente, mundo rural, etcétera, he pensado en, a ver si os parece bien, hacer una serie de repasar algunas de las últimas declaraciones, tweets o cosas que han ido surgiendo estos meses y ver qué taller o actividad o charla le propondríais a esta gente. En realidad son muy bien, dos, perfecto. ¿vale? Entonces, Venga, por ahí. vale. Ana, Edurne, Julián, ¿estáis preparadas para acompañarme por el lado más oscuro, carnaza, negacionista, contaminante, heteropatriarcal, ofendidito y cuñado de la vida? Por supuesto. Vale. Por ello, a ver cómo salimos de aquí. Pues vamos con el primer caso. Son cosas famosas, que nos llega desde aquí cerca, en concreto desde el Palacio de Pignatelli, en el que ya saben que cuando el molt honorable Javier Lambán pilla Twitter, pues pasan estas cosas. Javier Lambán se despachó en medio de la tormenta Filomena con el siguiente tuit: a la vista de las imágenes que nos deja la tormenta Filomena, no parece que el cambio climático vaya a suponer necesariamente la desaparición de la nieve. El año pasado ya fue muy pródigo con nuestras montañas en ese sentido. ¿Qué taller, charla o incluso recomendación literaria o lo que se urja le haríais a Javier con respecto a este tema? Yo igual el de la huella ecológica, ¿eh? Venga. Sí,
Sí, la huella ecológica, el consumo nos consume. Oye, pues lo necesita, porque el siguiente también es de él y dice, es lo siguiente. Hace miles de años el hombre se alimentaba de productos cárnicos, son base de una dieta sana y sabrosa y de una economía imprescindible. Los ganaderos aragoneses tendrán siempre ayuda y apoyo del gobierno de Aragón, no reírse por favor, frente a dislates erráticos y perversos como el del ministro del ramo. O sea, con respecto a esto, que lo mandáis ahí a las montañas a que pasturee un rato. Sin duda. Y también, no sé, como yo me inventaría un nuevo taller que sería como ganaderos o ganaduros. ¿En qué bando estás? Oh, eso estaría algo, Yo le recomendaría, David, un libro de un nutricionista bastante influencer que igual conocéis, Julio Basulto, que tiene un libro que se llama Dieta y Cáncer. ¡Ojo! Sí. ¡Hostia! Eso es borderline, ahí, Sí, y luego yo lo mandaría así como un par de días a un macromatadero, a Binefar o así, y que estuviera un par de días ahí con la gente que trabaja. Eso también estaría bien. A ver qué pensaba. Eso en prácticas, eso lo mandaríamos en prácticas. Y luego ya prácticas. Claro, hostia, y la lectura por la noche, lo tiene todo completo ya. Buah, tiene el día, bueno, tiene semanas hechas y luego dos para cerrar ya, rápido, de un señor que si pasáis mucho por el Twitter turolense lo conoceréis, y si no, ahora os decimos quién es. Se llama @teruelano, que es asesor de estrategia del presidente de Forestalia Renovable. Ahora, antes, fue director de la Caja Rural de Teruel y presidente de la COE turolense. Así que vamos a ver cómo se explaya este hombre por Twitter, porque es un personaje, si no lo conocéis y tenéis... bueno, la verdad es que no es muy recomendable porque os entrarán pesadillas de mirar lo que escribe, pero bueno. El primero, la energía va a ser la tercera revolución industrial y el territorio que no lo entienda no sabe lo que hace. Solo los países con autosuficiencia energética tendrán futuro. Los demás perderán peso en el mundo y no serán competitivos. A mí se me ocurría la frase de Taibo. Sería un taller como el progreso del retroceso. Oh. Como hablando de industrialización para reflexionar realmente dónde están las soberanías, cuál es nuestro progreso y cuál es nuestra autonomía real, ¿no? Porque... Sí, yo también le sentaría con Javier Oquendo a hacer números sobre cuál es la cantidad de producción eléctrica de España, cuáles son sus necesidades, hacia dónde va a ir la energía que se produce, cuál es la pérdida por el transporte de la energía, y le sentaría un poquito con él para hacer unos cuantos números y que después esos números los presentara a los medios de comunicación. Buah, pues... También esto de prácticas, ¿no? Sí, todo eso prácticas. Sí, no, y luego también, así como de excursión de fin de semana, lo mandaría con Luis del Romero y la gente de Recartografías a hacer una visitica a todo el patrimonio industrial perdido de la provincia de Teruel, que son esas industrias que están por todo Teruel y que están en decadencia, que están abandonadas y que ahora son residuo en esas zonas y que fueron fuente de energía y de riqueza para el territorio y que se dejaron perder. Entonces, le pasearía por ahí para que reflexionara sobre qué va a ocurrir con todos esos macroparques si en su momento no son rentables. Eso lo estáis inventando los ecologistas, que el hijo del negocio... O con Luis del Romero ya ha tenido un par de enganchadas este hombre por Twitter, porque claro. Sí, porque además es bastante peleón. Pues mira, un poco vinculado con esto, bueno, hay contesta a un tuit que básicamente... un tuit que se llama Los límites del crecimiento, hace el típico meme de Batman pegándole a Robin, en el que dice, bueno, pues no, hay que producir más. Dice, no, lo que hay que hacer es decrecer, y le pega el sopapo y él contesta, de crecimiento, llevamos muchos años con esa matraca, imposible. ¿Qué haríais con para ilustrarle sobre la necesidad de crecimiento?
es que... Complicado, ¿eh? Es que es un Es- caso es- duro, hay ¿eh? mucha faena ahí, ¿eh? A ese le mandaríamos también a hacer el taller de huella ecológica para ver Sí. cuántos planetas consumen y luego cómo, ¿no? Cómo- Y a cómo explicar. reflexionar si de verdad piensa que el seguir así es más posible que el de crecer, que es que... Claro, y lo pondría delante, seguramente ese señor tiene hijos y nietos, entonces le pondría delante de sus hijos y de sus nietos para que se lo contara. Para que les explique que los recursos que está consumiendo ahora se los está robando a ellos. O sea, a ver cómo se lo explica, así de una forma didáctica. Bueno, él ha levantado la provincia de Teruel, así que... o sea, la va a volver a levantar. Bueno, pues con esto cerramos, ¿no, David? Sí, ya está. La sección. Edurne y Ana, muchísimas gracias por venir a este Moliendo Gordo de Radio Monotes. Ha sido un auténtico placer teneros por aquí, echar radica, celebrando el Día del Orgullo Rural. Esperamos que lo hayáis pasado bien, que hayáis estado a gusto. Sí, hemos estado, la Muy verdad bien, que hemos sin estado súper a duda, gusto. sí, sobre todo reflexiones necesarias que hay que, bueno, que ojalá, yo que sé, cuando nos echemos las cañas, los bailes y todo, bueno, pues de vez en cuando hablemos de esto, ¿no? Para Sí. tenerlo en cuenta. Jo, y agradecer mil a las gentes, a las mujeres de Cuencas Mineras que se liaron la manta a la cabeza y dieron forma a este Día del Orgullo Rural, el Día Universal del Orgullo Rural, para reivindicar la importancia de esos territorios y reivindicar que se sienten orgullosas y que quieren seguir habitando esos lugares. Unas gentes con un poder y una entereza y bueno, que nos encantan. Así que también agradecerles a ellas esta súper iniciativa. Pues estupendo. Muchas gracias a todas a ellas y a vosotras. Y recuerden que nos pueden escuchar en iVoox, Spotify y YouTube. Para, Julián, que esto aún no ha acabado, ¿eh? Que nos queda estrenar la sección más esperada y de la que todavía no habíamos estrenado. Así que... ¡Apa! ¡Se vienen les veines! Así es. Hostia, esta sección se anunció hasta en el diario de Teruel. Ojo, es un poco Es verdad. mainstream esta sección. Así que tenemos por aquí a Ana, cargada de convoy Valencia Aragonés. Pero entonces, ¿qué tal, Ana? ¿Qué ¿Cómo pasa? va? Perfil, ya estoy así. Se te han alargado las vacaciones. O sea, Sí, home, ja està bé, no? O sigui, estem a principis ja de novembre, ja toca. ja era hora ja s'ha estrenat compte en Instagram. Como si fuera Antes publicitat. que hacer el programa. Antes que fer el programa. O sea, la gent està esperant amb il·lusió. Ha sublimado Esta el milenianismo, ¿eh? Ha sido más Home, millennial és que los que o millennials. renovar o morir. Así es. sí. ¿Te parece que echemos por aquí la música que nos tiene Sí. preparadas? Posa la entraeta, posa-la, que és perfecta. Rural, soc rural, món plural, fes-ho mirar, rural, va rular, soc rural, fes-ho viral, rural, com un destral, van de capi, van de tal, claro guapi, dime papi, pa fer pipi han de pagar, pel contrari jo i la clica, en el bar de la tia tica, estem delicates en pica, cau de foc en la garita, tu xure per tijerita, ser rural està d'agüita, carajillo, i organitza, deixa ja de Televisa, en un portal tirant la mili. Molt bé, que bé, que il·lusió i que nervis. Estic entre emocionada, extasiada, il·lusionada, Hombre, es que aquí siempre... de tot un poc. Aquí Les se cames me viene- van a 1000, Y más cosas acabadas en nada. sempre. Aquí siempre se viene a mi ilusión. Amb il·lusió i companyia, sempre. Imparables. Imparables. Sempre. A veure, bueno, cal dir que la musiqueta és de Tessa i la cançó és rural, o sigui que donar-li les gràcies a Tessa perquè òbviament li vaig demanar com si podia permís, si podia utilitzar la cançoneta, em va dir que sí, i a més em va dir que va treballar a Terol, ojo, o sigui que Ojo. Es un temazo, ¿eh? el temazo ha estat molt ben escollit. Aquí empieza a haber ya vínculos aquí ya, ¿eh? Hi ha que mirar sempre les connexions. Esta sección... És com el mític fil roig de les imatges estes d'amor, del hilo rojo que te une a algo, pues igual sempre al final apareix Terol ahí, com perdut. Siempre, es el centro del mundo. Tú piensas...
En vez del hilo rojo de la historia, el hilo rojo de la geografía. El hilo turolense. El hilo turolense. Tú piensas que es con la via verda, és con la via xurra. Claro, con la via xurra, efectivamente. Ahí tots els camins acaben enteros. Claro, pero tú imagínate, o sea, es que echamos a tanta gente, nos sobra tanta gente del territorio que nos hemos despoblado. ¡Que veniu tots así! Lo hemos repartido por todo el mundo, especialmente en Valencia, claro. Porque... porque nos caéis bien, claro. Perquè està al costat, també. O sea, estem a hora i mitja en la carretera, hora i mitja comptar, Así es. Contadeta. Ahí pasan per Sagunt y el Castells. Primera noticia, la música de Tessa, agradecerle tremendamente a Tessa la cesión. Moltes y gràcies, segunda, bonica. que nuestros monitores, y cuidado las instalaciones. Se nos van. Y segunda noticia, esto es purito servicio público de Radio Monotes para que los turolenses en el exilio que decidan especialmente opositar les refuercen su aprendizaje del valencià para aprobar el mitjà y poder optar a les oposicions. Aquí, jo cal dir que igual no soc la millor... Exacte, mira Julián, ahí claro. poquet a poquet. Marçà, el finançament per Radio Monots. Ai. Cal dir que, a veure, igual jo no soc la millor persona per a que una persona aprenga valencià, perquè solte d'espardenyar, bueno. O sea, a parir. Clar, a mi ma mare em va parir parlant en valencià. O sea, és que el parle entre mal, així que cal dir que @junta qualificadora de coneixements en valencians, perdó. Bueno, i altra cosa, ja, si mos està sentint, i ese sorteig que va fer sobre l'examen del mitjà, que s'apuntarem a saber quantes persones, i no me va donar... I me vaig posar a estudiar per ese examen i no me va donar cita ni res. Pero molt mal, o sea, indignació suprema. Si el mitjà s'aprova sin estudiar y ahora con poco... Això és mentida! Claro, és que el mitjà s'aprova sense estudiar és mentida. Això, sí, el valenciano es como hablar castellano pero quitándole la última letra, Ana. Mentira! Això ho digueu vosaltres perquè, clar, sou d'allà i ho acabeu tot en Ico, Boriquito. No, això no és Yo así. desde que me enteré que la mejor paella del mundo se hacía en Fuentecerrada... Mira, no me parles d'això que tinc preparat. Arribarà el dia, tinc pensat la secció com es començar i tot, perquè això va ser un drama. És una amenaça en directe. Bueno, en directe... Bueno, en stream. Com va dir? En falso directo. Eso. Un falso directo. Però sí, se vindrà una secció que, bueno, crec que està programada per a d'ací poquet. Bueno, d'ací poquet igual és rotllo de sempre. Però... parlaré de la paella i parlaré de Fuentecerrada, Isa, que anare... No vaig a dir res més. Font tancada, ¿no? En Font tancada. No abramos las sorpresas tan rápido. No abramos. Fuentecerrada fue no abramos el cajón de mierda. Donde apareció el niño de la piscina. Es ver, ¿veus? Es que tot al final. Todo acaba ahí. Posem-se el lío que s'anem per les branques. Vamos. A veure, és la primera seccioneta que faig. Aleshores crec que és convenient que el públic que ens va escoltar conega les expressions o algunes algunes expressionetes perquè tenim apoalats. Però que no tenim tot el dia, jo crec que vaig a dir algunes, més que res per a que vaig fent oïda. Més que res perquè això és com l'anglès, que vosaltres poseu sèries en versió original en subtítols, l'única diferència és que així no va haver subtítols. Ja està. Si no enteneu algo, és fàcil. Li doneu al pause, pestañeta, Google o no. El salt. Cuidado con el salt. Cuidado con el salt, també. Ja vos diré ya algunos recursos. Algunos recursos. Si no que nos pregunten, tenemos redes sociales de les veïnes, que a lo millor... Exacte, si no és ahí, @lesveïnes bonotes, que me digan, això què vol dir? I jo te conteste. Perquè jo ja tinc interacció ja en gent. ¿Vas a contestar personalmente a cada monoter que escriba por mensaje directo? Claro. La lengua no se construye sola. Atención, esto sí que es compromiso militante, con la nostra llengua que ens uneix. Per suport. De fet, ja ho he fet. Jo ja he interactuat en gent, jo ja m'he enviat uns DMs en gent, o sigui que això és així.
DMJ. Puta mare. DMs, bueno, hot, no, o sea, de moment no ha vingut Hot. el moment. Hot filológico. Hot filológico, que me vas a enviar ahí rollo con penis. Ay, mamillas. ¿Cómo se dice? Como si fuera una SMR ahí, pubis. No, o sea, ahí rollo, chunta modificadora. Hombre, No, señores. sería un puntazo O si me voleu enviar es ASMR Hot Lingüístic en valencià y en aragonés, por favor, en aragonés también. Yo ho acepto todo. Oye, podéis poneros ahí Jorge Pollo y tú mano a mano. ¡Oh! Arroba Con las redes Jorge sociales. Puello. Arroba Jorge Puello, ¿qué te parece esta idea de hacer una Ponte ASMR pensar. entre aragonés valencià y en parauletes mítiques? Y lo que surja. Y lo que surja. Bueno, lo que surja ja veurem, ja. Pero de momento ahí en una SMR yo creo que pot estar bé. Bueno, entonces, anem al tema. Les notes d'expressions, i suposo que con les vostres, jo vaig a parlar de les nostres, perquè de les vostres és de veres que no tinc ni puta idea. O sea, no ho sé. Hay aragoneses que tampoco tienen ni puta idea. No ho sé, o sea, és que és de veres. O sea, de moment, com és la primera toma de contacte, he preferit que mos coneguem primer a nosaltres. Aleshores, totes les converses bueno, totes les converses no, totes les expressions es comencen en converses, no? En una conversa. Entonces, per a saludar, òbviament, tenim el mític hola, perquè això és universal, però nosaltres som més del yeah. El yeah. Si la persona és de molta confiança, li pots afegir un yeah, fill de puta, on vas? Que queda tot molt correcte i molt cordial. I si la persona ja és molt íntima, ja és ja propera a parir, ja pots afegir un i el fill de puta on vas, amagueu les carteres. Ojo, o sea, ya es rollo como una advertencia de cuidado en esta persona que puede ser perillosa o no, pero per si de cas. bueno, pero, o sea, ya un insulto y una alerta de robo, así de primeras. Bueno, Pa saludar en realitat al personal. quasi, bueno, com el govern que tenim abans. Ni- O sea, que tampoc Claro, es- un insulto, una alerta de robo, Claro, grita claro, botante del balcó, o sea, efectivamente, està claro, tot unit al claro, final. es al final. Claro. Ara, entrem un poquet més en metralla i de cop la persona que tenim ahí es comença a dir moltes coses que no ens agraden. Entonces podem ja dir tals paraules com si t'agarra una llespla voràs, que clarament és una amenaça, o sea, cuidadito, agarra que ve curva, que és com de se va liar molt parda, un xuga i voràs, que sempre acaba en l'hòstia que te'n vas a emportar, Doble. que clarament ja és una amenaça doble, i si te pega una borina, es remente como una magrana. O sea que ahí no sé si va a hacer una manida, te va a hacer aire o qué va a hacer. Bueno, a ver, la violencia siempre presente, ¿no? Siempre, es que son molt passionals. Son pasionales. Claro, Passionals, rurals, la magrana, y te eso vas hay a que, hacer aire. ya, claro, Son claro, eco-friendly. es que esto es otra cosa, a reflexionar. Las lenguas también son el espejo o el reflejo de Del los alma. pueblos. No, del alma de los pueblos. Esta es otra cosa para reflexionar. Yo aquí voy a aportar reflexiones filológicas, Pareix bé. pero de una persona que no es filóloga. ¿Filológicas o filosóficas? Bueno, de las dos, Ambes. porque total, o sea, De los dos. la filosofía es producto de las palabras, pero bueno, esto lo podremos debatir otro día. Yo ya no, ya por un altre programa. Nos estamos poniendo muy profundos ya. Sí, demasiado. Jo crec que ja és massa. Bueno, a banda d'estes també tenim les col·loquials de me cague en la figata tia, me cague la mare que t'ha parit fill de puta, on va el fill de puta ise i ves a fer la mà. O sigui que el ves a fer la mà són les 1, 2, 3, 5 paraules més clares saps? Més clares que una persona li pugui dir a l'altre, que és ves a fer la mà. O a voltes jo també dic un besichitat, que és en plan de ja. Claro. O sea, ahí, primero de todo, apunte escatológico. O sea, ahí hay mucha escatología. Me caguen ahí a saco. Me caguen Déu. Me caguen. Es que És sonor. Es que És tiene la mucha sonoritat, és potencia. el énfasis. Y luego que pase la paraula. la segunda potencia de hacer la más. Si algo tienen que aprender nuestros monoters para defenderse en la jungla valenciana, es esa expresión. El a fer la mà. Sí.
Sempre. ¿Tú crees que en Twitter, Ana, podríamos mandar al nostre molt honorable president Javier Lambán a fer la mà? ¿Por qué no? Hombre. Why not? Yo creo que sí. ¿Cabría o...? Ha hecho números. Ha comprado boletos. Home, sempre podeu posar-li un... Com es diu? Lambán? Javier Lambán. Bueno, sí. com podeu comprovar, jo de política soc menys 1. Jo soc menys 1. Així que si me parleu de gent que no conec, vos vaig a dir, i sé qui és, perquè jo pensava que no tampoc tinc. Se nota que no nos escuchas mucho, porque hablamos de todos los ¿Qué pasa? programas. Que yo vos escolte desde el salón. Entonces es diferente. Yo vos escolte ahí com en diferit, com en el 2000 intentaves accedir a Canal Plus y estaba ahí la raya y pues igual, yo vos escolte així. Entonces, el Lambán este qui és? El Chimo Puig. El Chimo Puig aragonés. Envíalo también a Fama. Es hasta el mismo partido. Me pasa que con una gran diferencia. Esto de las lenguas, el catalán y todas estas movidas, ¿sabes? O el valenciano, da igual. Libre gran. Sí. Pues es más, es como que ahí está enfrentado con el alma socialista que representa Chimo Puig. Es que... Entonces no son muy friendly. Aunque el otro día dice... Pues envíalo a fer la mà. Ya siempre. está. Pero... Audasti es aragonés, en aragonés. ¿Te Instagram el Lambán? ¿Te Instagram el Lambán? Sí, solo cuelga libros y las veces que pilla el COVID. Vaya. que son moltes. Ojo, perill, a un altre no te queda que tindre juntes. Sí, y de otras cosas. En aragonés, en la fer la mà sería Audasti. Audasti. Fuera de aquí. Pues mira, Audasti y ves a fer la mà. El pati, niño, si no aguantes en la lengua, pues tú dic en dos. Audasti, efectivamente. Ja està. Molt bé. Molt bé. Bueno, continuem, va. Ara, si la persona después de enviarle a fer la mà continúa ahí le estoy pegando un splice al micro que se está quedando bonito. Esto luego la edición premium. Premium, ¿no? Sí, sí. Bueno, a veure, recapitulem. Si la persona no t'està entenent ni res, ja li pots amollar en un che, deberes, com si menjar esperes i les cagares senceres. Així són totalment rurals. Entre la magrana que li vas amollar i la pera que se va menjar sencera en el rabet i tot, i els pinyolets. Eso hace daño, Els pinyolets sempre n'hi ha hagut com un mite, no? Com una historieta de si te menges els pinyolets de la fruta te va a créixer un arbre dins. Sí. Yo de chicoteta siempre imaginaba ahí un peral de estos. Saliéndote rollo Alien. Sí, el rollo pelins ahí. Entre el sofá. Sería más útil que el monstruo ese de la película. De esto había un capítulo, no sé si veíais Rugrats, Aventuras en Pañales, había un capítulo de eso. ¿Ah, sí? Joder. Sí, de que... ¿cómo se llamaba? El pelirrojo, el amigo del protagonista, sí, se comía una semilla de sandía y creía que le iba a crecer una sandía dentro. Un árbol de la sandía, que no sé cómo se llama ahora mismo, dentro y entonces tenía que intentar sacar la semilla para no morirse. Y saldrían canales. Un poco siniestros, estos capítulos de juegos. Bueno, es que ya els dibuixos ja eren siniestres, o sea, es que ja donaven un poquet ja de poreta, estos. Ja, ja tenim ahí entre les magranes i les peres, bueno, ahí es queden ja nosaltres molt amples. Però si la persona continua RQR, ja podem dir em xu el coll, que és en plan de, que és de ver lo que t'estic dient, y ya como el sumum, el no más, el poderío es enxugue la camisa. Porque siempre se sabe que la camisa es molt més potent que el coll. No, en el juego, en el piedra, papel o tijera valencià, la camisa gana. Piedra, papel, tisora, coll, camisa. Coll, camisa. El rollo com el lagarto es poc. Coll, camisa. Piedra, papel, tisora, coll, camisa. ¿Y cómo sería el símbolo de la camisa? Bueno, eso déjanos una tarde con Photoshop, que en Radio Monotes lo aparemos. Ahí, muy bien. Vale. El diseñador gráfico de Radio Monotes lo arregla rápido, David. Sí, vamos. Bueno, a ver si yo no lo conozco. El teniu també pagat. No, el tots així en negre. Bueno, va, a veure, va. Ara anem a parlar d'algo que a molta gent és com que li sembla un art, que és l'insult. Nosaltres crec que queda poc clar en les quatre que he dit abans que són poc d'insultar o sigui, o ho fem molt claret.
des de veres. I ahí tenim una gran varietat d'expressions de ferir a la gent, però sense que a voltes ni ells mateixos ho sàpiguen. O sigui, és que és acollonat. Òbviament tenim els clàssics de figamolla i pan figol, que ahí tenim, és molt inclusiu perquè el tenim per a ella, per a ell o per a ella. Clar, o sigui, i si tens figa, pues figamolla. Si vols tindre-la, pues figamolla. Que tens piu, pan figol. Que no tens piu i vols tindre, pues pan figol. Que no tens res, pues fas ahí un figagol i ja està. Fas ahí un comboi i ja està. Podemos decir que... El valencià és molt inclusiu, eh? Home, clar, nosaltres ja tenim leyes... D'abans ja, des del principi. Des de que Jaume I el conqueridor. Como caurà. Jaume I, el hombre que vino del futuro. Saps ahí? Clar, leyes és superinclusiu. Elles, qui? Ella, ell, ja està. Elles. Claro, Jaume I podría ser el protagonista de la sección en versión valenciana de Hay un hombre en el País Valencià que lo hace todo. Totalmente. Minuto y resultado. Es el Loras del País Valencià, el Jaume I. Lo hizo todo y todo bien. Minuto y resultado. Podemos decir que en temas de inclusividad, valenciano 1, castellano 0. Sempre. Vale. Sempre. És que no hi ha cap dubte al respecte. Per supuesto. Llengua de no futur. No cabía ni hacer la pregunta, David. Exacte, o sea, es que ya se contesta sola. Joder, por ir. Y esa pregunta ya es contesta a si mateixa, s'autocontesta. Bueno, continuem amb els insults. A veure, tenim el cap de suro, que el suro és el corcho este del champany, ¿vale? El ausàs que agonia que dones... El que agonia que dones, jo el sordit molt. Que agonia que dona. El tindrà poca espenta, que és com un ai animalet, o sigui, tindrà poca espenta és per dir a una persona, mira, és que no tens 2 dies de front o li falta un mes de gestació, no sé, encara li falta temps, o sigui. I bueno, ja tenim els que no saben què volen dir, que és t'abuela quan pixa fa clotet, que no saps què collons t'està dient, vuelve. Pixes alt i fas clotet. O sigui, jo crec que aquestes dos són les vacilades màximes que tenim nosaltres. Perquè això li diu a molles a uno de Madrid i se quedan cara de... Però ja està que no està dient. O sigui, senyora, hábleme en cristiano. Señora, estamos en ¿Qué significaría España. clotet? Que yo me he perdido. El clotet es pues, un clot, un foraet. Un foraet. Un agujero. Un agujero, joder. Ah, vale. O sea, es que la traducción es que la no la tiene traducción sentido, no hay traducción. Es tu abuela cuando mea hace agujero. O sea, es que en castellà no tiene ni sentido. Porque en valencià es de col. Tu abuela cuando pixa fa clotet. No, es que va, pero en que castellà... no tiene traducción, que no. Que minuto y resultado... Sí, soy yo, voy a ser muy pesadico con esto. Minuto y resultado en temas de insultos, 2-0, ya. Versus el castellano. El castellano es una mierda para insultar. Home, en castellà tenim 4 per ahí perduts. A veure, nosaltres tenim molt més, jo estic dient així els més reconeguts. El Samari. Ahí, si fèrem un treball de camp i s'anaren per la ribera i de més ahí pels pobles de... Valdeval de la Safor de la plana Albina Lopó, eso lo cantaba Brin Paz. On tour. Vamos, que el Valencia deja a Pérez Reverte a la altura del barro, ¿no? Pérez Reverte, o sea, ¿dice quién? Pérez Reverte. Yo creo que si hay alguien que tiene así lenguaje para insultar en castellano, yo creo que es Pérez Reverte. No, es que Pérez Reverte té para insultar a tot el món que pense diferent a ell. O sea, es más. Que... Sí, claro. Pero bueno. Su presencia ya insulta, a veces. Sus libros en la librería ya insulta. Que es diferente. Ya, nos estamos pasando de revoluciones. Ja. A veure, a mi personalment m'agrada una paraula que ja no és una frase ni una expressió, és una paraula, és com a concepte. A l'hora de dir-li a una persona que no està bé del cap és el dir-li un destrellatat. Jo crec que és perquè igual en ma casa s'ha dit prou, com he dit xicoteta, este és un destrellatat, este no està bé. Perquè sempre el destrellatat sempre va acompanyar d'este no està bé. Així no és. Perquè a voltes també va acompanyar de d'on n'hi ha no es pot traure, que també se diu molt almenys en casa, i és simplement per dir a la gent, pues això, que no està bé.
Mira, ja que estem així de tant de bon rotllet, anem a parlar del rotlleu festiu. Vosaltres, per al rotlleu festiu, també tenim una magrana de polaes i d'expressions. I, per supost, tenim la famosa de si la vista no m'enganya, porta una bona castanya. O sigui, com sempre, rurals, magrana, peres, castanyes. Claro. O vaig con cagalló per sèquia. El cagalló per sèquia és supervisual, perquè tu sempre que la veig m'imagine una sèquia de cap i un merdolo per ahí fet saps? Que no saps ni per on va, és supervisual i és per dir simplement que vas bufaíssim. Es la bufaera padre. Así es, o sea, de nuevo, la lengua al reflejo del pueblo. Siempre. Valencia, es brutal. Pueblo llaburador, pueblo agrícola, y en su lengua se nota, hasta para hablar de borracheras. Però és que en les borratxeres també tenim una altra que ja és el moment de quan t'apropes a la barra i estàs ahí els teus col·legues, tantes elles, totes les teues col·legues ahí aprovats. I què fas? Te ve ahí un esperit i treus la cartera i què fas? Això ho pague jo. I això d'on ve? A veure, qui o quina valenciana no ha dit esta frase? Que ¿sabeu d'on ve esta frase? Yo tengo una hipótesis. Una hipótesis. Esta frase la va dir un capità moro d'Alcoi, ojo, allà pel 98, vale, que se veu que anava a un restaurant o un pafet o lo que siga, i bueno, s'amorrava allà a la barra, com si no estiguera bé, i deia, això ho pague jo, clar, d'ací, Xavi Castillo, que és un humorista d'ací valencià, actor i demés, ha fet, bueno, moltíssimes versions i demés, bueno, espectacles, però és que és superfamosa, de això ho pague jo, però això és que esta frase sempre te ve en la bufaera màxima. Claro. No te ve rollo, en el sopar d'empresa no te baixis. En el sopar d'empresa, per exemple, no te baixis, ara Nadal. Però estàs a les col·legues ara ahí i t'eix. Estás... Porque ya has dejado de ser consciente de lo que te estás gastando. Claro, porque ya no sabes, pero ahí, ¿ves? En ese momento que vas con caballo per sequia... ahí aparece ahí, yo pague yo. Ahí yo pague yo. Ahí está una cartera, el datófono, lo que siga. Ahí vens el Rolex de tu abuela, lo que siga. Porque... I ho pagues tu tot, perquè t'envia l'esperit moro al collar, saps? I és brutal, en ese moment. Te sents invencible. Ara... al día següent veus el compte bancari de la realitat i dius, pues me tenía que haber callado. Vienen los cristianos y te acuerdas de la Reconquista. Clar. Ara, si passem, ja que estem en el moment festiu, anem a ser un poquet eròtic festiu. Eròtico festivos. I és que per a variar també tenim per a totes. I, òbviament, tenim en el moment dona, que tenim la figa en fa palmes, que també pot ser per a dona, o sigui, per a una persona que tinga vagina, la figa en fa palmes, una persona que vulgui tindre vagina, que no és una dona, doncs la figa també li fa palmes. És també supervisual, o sigui, ja sabes fer... És màgic. Es que como los cuadros de Sorolla, no hay nada, o sea, la lengua es el reflejo del pueblo. Clar, i després per l'home tenim el famós de tinc el piu en ses enflames. Ojo, t'ho imagina't ahí... En ASMR. Claro, ahí també la bufaera ahí de caballo per sequia, l'esperit moro ahí de... guapo, tinc la figa en flames. I ja està, no falta ja dir res més, ja el tens. Això igual n'hi haurà que fer posar-li dos rombets, Dos rombets? Editeu el podcast. Digo cosa que... @policía o @YouTube @Spotify @Evox @YouTube yo creo que no, porque estos deben de YouTube y esta gente debe utilizar el mismo... Es que son madrileños, tampoco me lo entienden. O en su defecto utilizan el mismo traductor que el Levante del Mercantil Valenciano. ¡Ojo! Y claro, sí que es pues la traducción literal de esto al castellano igual...
a esos perillos ja, a saber què posaran per Fig. Igual en Figues, tu saps que poden posar un higo. El higo me hace palmas. Claro. El higo, y así, el higo, ¿qué higo? Eso les pasa por cultivar cereales solo en la meseta. Así que... Això es passa per ser uns eco-friendlies, al final. Bueno. A veure, jo sí pues, vaig a contar una historieta que té relació en lo de erótico festius. I és que jo tinc una amiga que es diu Eva. El tema és que vosaltres en recordeu allà per l'any 2000 que se enviaven al Hotmail, perquè no existia el Gmail, o com molt existien els correus electrònics en el Yahoo. Muy claro. Yahoo Respuestas. Efectivament. Y aquí al chat de Terra hay un hay nada. paso muy corto. Hay nada, o sea, un pèl de figa. N'hi ha. Molt bé. Ves? Un altre. ¿Cómo entran, No puedes parar, No puedo parar de cultivar. crear. El castellano, estas cosas no las tiene. Carai. Bueno, deixeu-me contar la historieta. El tema és que en les cadenes que s'anaven enviant, de plan de, pues, envía este PowerPoint creado por una niña en Bangladesh de lo bonita que es la vida. Bueno, pues, en un d'esos hotmails mos va arribar les expressions valencianes traduïdes a l'anglès. A l'anglès. No me vaig a posar perquè a traduir-les totes a l'anglès, perquè això seria, bueno, si ja en castellà no... Traducciones literales, claro. Literales, claro. El tema estava. Clar. I n'hi ha una frase que nosaltres la veiem molt, que era de ai, si tu volgueres i jo em deixara. És que també és bona, Esa también, bueno, eso esa en castellano tiene la versión. Sí, bueno, ai, si tu quisieras y yo me dejara, ya no te rima. No tiene el mismo glamour, No té delicadesa. No. Clar, aleshores, la traducció era rotllo com if you want, no sé què. Bueno, pues clar, nosaltres per l'any 2000 pues érem unes jovenetes, érem pues lo que és la vergonya, no la coneixíem, i a l'hora de lligar-se a algú, rotllo pues per Carme i tal, que la coneixíem nosaltres, sempre aprofitàvem aquestes frases, rotllo de ai, si tu volgueres, si jo em deixara tal, i mos pegava un dia per ahí if you want, bueno, pues, o sea, clar, al final tingueren que deixar-ho en anglès perquè entre que la frase no acabava mai, perquè era super eterna, el ate no sabia ni lo que li dèiem al final, perquè era, t'imagina't que algú te diu això i és com de, pero vols o no vols al final, què vols? Què vols al final? Se habla mucho del inglés como economía del lenguaje, pero a la hora de la verdad, para lo que importa, no tanto, Claro, es más útil el valencià. Que t'imagina. Bueno, el teu, pues això. Igual debería ser la lengua internacional en vez del inglés, deberíamos plantear que fuera el valencià. Per favor, o sea, estaria genial. Mira, veu tant de l'anglès. Bueno, això és un debat que varen tindre fa poc en unes amigues, i és que és el mateix. Així venen els anglesos i tal per collons parlant en castellà o anglès ja directament, i el valencià mos la bufa, o sea, i ho vas a demanar i li has de demanar en castellà, perquè a saber, si esa persona igual és andalusa, porta 10 anys així, té 3 fills, 2 nets i no parla valencià. Pues no, tío, valencià com llengua vehicular i principal. La hegemonía, ¿qué diría? Qui diria això? ¿Quién lo diría? No lo voy a Qui decir. diu això? Bueno, da igual. Dilo, ahora lo dices. No, que cuando pague lo diremos. O Ojo. cuando venga el programa. Amenaza. Sí, De publicidad gratis nada. Eso. Madre mía. Bueno, això ja és això ja no Como és si un fuéramos això, alguien això aquí. és una còmoda de merda. Ajuste contes. Así. Bueno, i ja, òbviament, per a despedir-nos d'algú, pues, ja que te'n vas, tenim el típic au, que és camaleòlic, que serveix per tot, o mone, o monemon. Claro. Ja està. El au es como el chao. Como chao italiano. Que vale, para decir hola, adiós, o me Es el quedo. mateix. O me estoy comiendo un plato de paella. Chao paella. En la fuente cerrada, yao. Ui, la fuente cerrada. Porque... Bueno, el tema. A veure, nosaltres només tenim aquestes expressions? No, òbviament, tenim, però és que si no, no necessitaria esta xicoteta sessió, necessitaria un programa sencer, i no n'hi ha temps. De varias temporadas. De varias temporades, clar, i no és això, tindria que fer quasi un programa hasta televisiu.
Así es. Clar, o sea, no és pla, tampoc tinc tant de temps i tampoc tinc pressupost per a fer-ho. Traguem en conclusió que les valencianes som unes malparlades? Pot ser, no te dic que no. Però és que nosaltres, hòsties, és que ho vivim tot amb molta intensitat. Si t'hem ja ara a fer la mà, t'ho dic amb gràcia, fins i tot amb energia. Amb art. Clar, és que nosaltres som tot foc i flama, al final. Así es. Clar, o sea, és que és això així. Entonces, clar, ara, pues el que havia dit abans, per la vostra part, pues no tinc ni idea. Lo que sí que m'agradaria, pues això, que sí que és de veres, que m'enviaren els monoters un DM eròtic festiu o no. No, mejor que no. Millor que no vull que me... Bueno, eso ya lo que ellos quieran. Y ellos, y ellas, y ellas. Lo que ells vulguen, però millor no. I bueno, jo en la següent seccioneta puc fer ahí una review. Un review de lo que ha aportado la inteligencia colectiva. Si no me envío res, pues pasaré de vosaltres con un pepino y continuaré la secció que tinc ja preparada y ya está. Si me envieu algo, pues vos nombraré tal y ya está. Sí, que manden. Perfecto. Que manden cosas y hacemos... Claro, un poquito ahí de feedback. Vamos haciendo crossovers. Claro, i no sé, si voleu que vos parle d'altres temes o teniu curiositat de que jo vos doni la meua opinió sobre algo, pues també ho podeu fer. Hombre. M'envieu un DM, eròtic festiu o no. I ja està. I ale, bon vent i barca nova. I fins la pròxima. Rural, soc rural, món plural, fes-ho mirar, rural, va rular, soc rural, fes-ho viral, rural, com un destral, van de capi, van de tal, claro guapi, dime papi, pa fer pipi han de pagar, per contar i jo i la clica, en el bar de la tia xica, estem delicates en pica, cau de foc en la garita, tu xure per tijerita, ser rural es... Pues ahora sí que sí, hasta aquí este Moliendo Gordo. Recuerden que nos pueden escuchar en iVoox, Spotify y YouTube, y que ahora se pueden hacer monotes en Patreon, donde aparte de darnos unas monedillas para sostener esto, podrán acceder a contenido en exclusiva, adelantos de programas, merchandising exclusivo, fiestas monoteras y muchísimas cositas más. Y con esto nos despedimos hoy, desde Radio Monotes, el podcast de política turolense que nadie se atrevía a hacer. Nos vemos la semana que viene. ¡A plantar fuerte! Solo soy un alma en pena que se enfada y que se quema. No puedo cambiar las cosas y esa es mi condena. Sin cadenas a la vista, con el corazón de arena. Solo es un montón de polvo que el viento siempre se lleva. No sé cuál es mi sitio, mi casa parece ajena. No hagas caso, me repito, esta mierda es pasajera. Miro las fotos, recuerdo distorsionada cuando era niña y caminaba de las faldas de la mama. Qué tiempo tan feliz, qué tiempo tan feliz. Quien pudiera volver allí, volver allí, volver allí, volver allí. Ah.